Hola amigos, bienvenidos a su podcast ¿Por qué eres lo que eres? Hoy estamos con un invitado súper especial, David Cabrera, exfutbolista profesional por más de una década, padre de familia, entrenador de la Kings League. Hermano, muchísimo que nos tienes que platicar hoy. Muchísimas gracias por venir. Hermano, muchas gracias por la invitación. Es un placer, un privilegio estar a tu lado aquí, como siempre. Muchas gracias, Pero hermano. de verdad, feliz de estar aquí. Platícanos un poquito en tu infancia, cómo fueron tus contactos con el deporte, si fue el fútbol, si no fue el fútbol, si fue otra cosa. Platícanos un poquito cómo fue eso. Sí, güey. Pues mira, de entrada es fútbol, ¿no? Desde un inicio fue fútbol sin el hecho de estar pensando ninguno de mi familia ni yo mismo en que iba a lograr todo lo que logré, que iba a estar jugando en primera división mucho tiempo, en el equipo que yo quería, representar a México. En sí, nunca pensamos que el fútbol me iba a dar esta vida o que iba a tener la posibilidad de tener la vida que tengo y la vida que le puedo dar a mi familia hasta, bueno, más avanzado, ¿no? Que empezó todo ya en un tema más profesional, más de fuerzas básicas y todo eso, pero bueno, desde chiquito siempre me gustó jugar fútbol por el hecho de patear una pelota, de meter gol. Claro. No como algunos rústicos que Puras barridas. que puras barridas, pero sí, siempre me gustó el fútbol. Toda mi familia fue muy aficionada al deporte, pero nunca se llegó a pensar que pudieras hacerlo como tu vida. Claro, que pudiera llegar a ser futbolista profesional y tener la oportunidad de conocer gente, lugares, un montón de cosas que el fútbol te da. Claro. Oye, ¿y cómo fue, retomando la pregunta, cómo fue ese primer contacto con el fútbol? ¿Fue en la escuela? ¿Fue en alguna escuelita deportiva? Sí, ¿Qué fue? en la escuela, principalmente en casa, soy hijo único, pero tuve la oportunidad de crecer con muchos primos alrededor, entonces era jugar fútbol día, tarde, noche, o sea, en el momento en el que se pudiera jugar fútbol. Y luego, ya más grande, 4 o 5 años, mi mamá me metió a una escuela de fútbol. Ok. Pero en sí, yo que te diré como hasta los 8 años que más o menos se puede empezar a tener recuerdos de estar en una escuela de fútbol, todo era en la calle, o sea, era bajar ahí en donde vivíamos, en la calle, jugar con piedras, incluso en la escuela también, con el frutzi, Claro. aplastado, o sea, todo era así, güey. Antes no era... Sí, antes te podías salir problema. a la calle. Sí, no era Claro. un problema el no tener un balón o una pelota, te las ingeniabas para, incluso con piedras, estarlas pateando y buscar jugar fútbol con eso, güey. Oye, ¿y tú desde chiquito, desde que empezabas a salir a la calle a jugar en la escuela, en la escuelita de fútbol que te metió tu mamá, tú en algún momento como que tenías claro el que tú querías ser futbolista? O sea, más como, obviamente no como un objetivo porque difícilmente es edad, pero sí como un sueño o algo que te hubiera encantado hacer. Sí, en algún momento, ya más grande, como te digo, a los 8 años que yo, platicando incluso todavía la fecha con mi mamá y que yo tengo algunos recuerdos de eso, más o menos por esa edad sí, yo empecé, por mi mamá más que nada, empecé a ir a estadios de fútbol, o sea, te digo, mi familia siempre fue muy aficionada al fútbol, entonces ¿A qué equipo, hermano? a los Pumas, Ok. por mi mamá. Ok. O sea, muchas personas, cercanas y gente de mi familia le iban a la América, pero mi mamá siempre le fue a Pumas. Y de hecho el primer estadio al que voy, y me acuerdo perfecto, fue a CU. Y también dice mi mamá, no lo tengo tan claro, que en alguna oportunidad cuando me llevó yo le dije, mamá, yo quiero ser futbolista profesional y voy a jugar en este estadio para Pumas. Ok. Y eso Pero tenías fue 8 hasta años. los 8 años, por ahí más o menos, que yo ya empezaba a jugar en una escuela de fútbol más en forma, que entrenaba más días, que en realidad más allá de diversión y hobby ya se volvió hasta una pequeña obsesión el estar pateando, porque pues empezó a dar, güey. O sea, también creo y entiendo ahorita ya con muchos años de experiencia, con todo lo que he vivido, tanto fuera como tanto dentro como fuera ahora de ser futbolista y que estoy más ya en la parte técnica y todo eso, pues que en realidad, para empezar, el hecho de ser zurdo me hacía diferente, güey. O sea, yo Claro. me acuerdo que en esas escuelitas era el único zurdo, güey. Entonces, pues ya empezaba a marcarse una diferencia como tal, ¿no? O sea, Claro, o sea, tú sabías que eras, o sea, mejor algo que el resto, o sea, se podía notar. Se y podía sobre notar, todo a sí. esa edad. Se podía notar, sí,
porque sabes que a los 7, 6, 7, 8 años, pero el que es más habilidoso, más Sí, se rápido, nota más mucho. coordinado, marca mucha diferencia. Y yo ya empezaba a notar eso, o sea, también empezaba a notar que era zurdo y que le pegaba bien, o sea, que me era muy fácil pegarle. Ahí te Claro. acuerdas que en esos momentos, si tú le pegas por arriba y va a portería, Casi es eso gol. casi es gol. Casi es gol. Claro. Entonces eso empezó a como a también dictar un poquito esta parte de encariñarme más, a obsesionarme un poquito más con el fútbol, Claro. buscar la manera de seguir creciendo, o sea, y siempre estuvo, creo que el aliciente en las escuelas donde estuvo que, eh, te- o sea, la gente capaz le ponían un distintivo y, no sé, eras de 10 años, te subían a la de 11. O sea, Ok. como que todos esos premiecitos que a lo mejor la Los tuviste. gente sí dice, ay, que tiene una categoría más, pues Claro. ya tú lo sabes que para uno como jugador eres, Claro. No, y tiene además, más, a ver, en esa edad que estás entre los 8 o 15 años, todavía un año de sí, es diferencia ya se muchísimo, nota. O sea, mucho, ya más grande ya no, pero ahí mucho, en tema de estatura, de fuerza, o sea, físico, físicamente, sí, totalmente. sí hay diferencia, ¿no? Y entonces yo creo que a partir de ese momento fue que yo dije, me gusta tanto que lo voy a intentar. Yo no, a ver, en ese momento posiblemente mi mamá lo sabía, ¿no? Que Claro. el intentarlo iba a ser muchos sacrificios, mucho trabajo, mucho esfuerzo, compromiso, o sea, todo lo que sabemos que conlleva ser futbolista, pero tampoco dimensionabas el premio que podías llegar a tener de Claro. lograrlo. O sea, en realidad uno como niño a los 8 años lo que quiere es ser futbolista. Sí, claro. No tiene tan en el panorama, no sé si ahorita, la realidad no sé si ahorita a lo mejor sí, y lo veo con Santi, mi hijo, que pues, sabe ya de todo lo que Claro. conlleva ser futbolista, ¿no? Toda la burbuja alrededor del futbolista. Pero en ese momento es, quiero jugar, quiero Sí, ser feliz, quiero meter gol, quiero esto. sí, sí, lo Y haces por pararte en el estadio y meter un exactamente. gol con Pumas y Y nada nada más. más, La güey. parte económica y todo lo que De está la detrás fama, no, de, no te de- de que importa. te reconozcan, viene después como Claro. consecuencia. Oye, ¿y Pero estuviste en esta escuelita hasta los cuántos años y en qué momento ya vas a fuerzas estuve básicas? en la escuela de Miguel España, Ujú. que estaba allá por donde vivía, que vivíamos, mi familia, mi mamá y yo, de los 4 a los 8 años, güey, Ujú. más o menos, 4 a los 8 años. Digo, yo más o menos cuando cambio de escuela, que fue a los 8 años, que fue a la escuela de Sague, que también estaba muy cerca de donde vivíamos, ahí ya fue donde me hizo clic todo, ¿no? O sea, ahí empecé a como a enfocarme más y todo eso a los 8 años. Y luego de los 8 años a los 10, 9, antes de cumplir 10, estuve ahí y fue muy curioso porque ya en ese entonces Sague todavía tenía, Luis Roberto Alves Sague tenía como convenio con el América, güey. Ok, O sea, como que tenía algo con el América. Pero a mí no me gustaba el América, güey. O sea, yo, por mi mamá, me empezó a gustar Pumas y además que la filosofía y me decía es que aquí juegan muchos jóvenes que salen claro. desde sus fuerzas básicas. Y a los 8 años, 9 y medio, le dije, oye, yo quiero, literal, quiero intentar ser futbolista. Ok, Y mi mamá me dijo, no, sí, déjame ver, como que ella también no se tiró luego por la oportunidad porque dijo, a lo mejor eh, tenía una situación con mi abuelo, era mi abuelo, yo tuve mucho, o sea, tengo muchos primos y muchos primos buscaron ser futbolistas, pero nunca les dio, que por talento, que por disciplina, que por lo que sea. claro. Entonces yo era uno de los últimos nietos de mi abuelo materno que tenía la posibilidad de buscar ser futbolista. Entonces yo jugaba mucho, mucho, mucho y mi abuelo le decía a mi mamá, dile que deje el balón, porque deje de patearlo, porque se va a aburrir, porque se va a aburrir, se va a aburrir, se va a fastidiar, que no siga jugando, que no siga jugando y nunca pasó. Y cuando le digo esto a mi mamá de yo quiero ser futbolista, mi mamá también fue como, sí, como diciendo, no, en cualquier momento Claro, se le va a pasar la fiebre, ¿no? De querer ser claro. futbolista. Entonces no lo buscó, bueno, no me hizo tanto caso hasta que una vez algún al coordinador de la escuela de Sague sí se le acercó y le dijo, señora Patricia, queremos llevarlo a que se pruebe a las fuerzas básicas del América. Y ahí mi mamá como que le cayó el 20, y dijo, a ver, si lo están Claro. queriendo llevar es porque realmente ven algo. Y ahí fue donde ella, yo creo que muy, muy bien, inteligentemente les dijo, no, él No quiere porque jugar. le voy a los Pumas. No tanto así, pero sí dijo, no porque él quiere jugar con los Pumas. Claro, Entonces yo creo que en ese momento ya le cayó un poquito el 20, se dio cuenta de que posiblemente me podía dar o que lo podía intentar.
consiguió la prueba, no sé cómo lo hizo, y poquito antes de los 10 años me fui a probar. Me fui a probar a las canchas de tierra de CEU, Sí. donde se abrió la convocatoria para ciertas edades, y ahí fui, éramos 200, 300 niños. Me acuerdo perfecto, era 4 de la tarde. Mi mamá no me dijo porque yo era muy ansioso en ese Las momento. canchas de CEU, las de cantera de tierra. No, las de CEU. Las de CEU. La 2 y la 3, que Ya, ahorita ya. yo creo que ya tienen pasto, pero antes Claro. eran pura tierra. Y ahí fuimos 200 niños y era un día, güey. O sea, era un día literal de rífate. O sea, de alguna forma tienes que llamar la atención, güey. Claro. Y curiosamente de esos 200, 250, no sé, 300 niños, solo seleccionaron a 50, güey. Ok. Y de esos 50 ya te seleccionaban y nos dijeron, en 15 días tienen que ir a cantera. Y ya en 15 días fuimos a cantera y ahí dijeron, ok, tenemos que hacer un recorte todavía de 20 niños. Y eran 50, entonces Si iban eran a quedarse 50, se iban a 30. quedar 30 y así, pues, como ya sabes, o sea, corte tras corte hasta que Claro. quedan los 30 niños para empezar la primera categoría de fuerzas básicas que era de 10 años y que empezabas a jugar Fut 7. O sea, no entrabas, o sea, empezaban todo esto a hacer el formato de fútbol más chico porque ahorita ya que conozco y todo, pues tiene un poquito de lógica porque si a un niño de 10 años lo pones luego a jugar en una cancha de 11, es gigantesca la cancha de 11 Claro. para ellos. Sí. Y un niño a lo mejor la toca, en 20 minutos la toca 2 veces, güey. Claro. Y en un partido de 40 minutos la toca 5 veces, entonces no les ayudaba en nada. Esto, la gente de Pumas fue allá a España y a Argentina y veían que todas estas edades empezaban con formatos chicos. Claro. Por lo mismo, pues para tocarla más, para la cancha no era tan grande, empezabas a pensar más rápido. O sea, Y los recorridos también, pues no los puedes hacer tan exacto, largos como ya exactamente, teniendo una edad. físicamente no te Claro. da. Oye, Y así empezó, güey, o sea, fuerzas básicas 10 años, a los fútbol 7, éramos 33 equipos, o sea, sí. así empezó. Ok, y todo el proceso lo viviste ahí en Fuerzas Básicas. Oye, justo de lo que platicábamos ahorita, que decías que a los 8, 9 años, que tú tirabas y pasabas la barrera Sí. y casi iba a hacer gol. ¿Qué diferencia viste o notaste cuando llegas a este filtro tan grande y llegas a la cantera y ya los 20 o 30 niños que estaban eran los mejores de Sí, todas sí. las escuelas? Sí, o sea, es muy claro, o sea, cuando estás en las escuelitas, si le pegas bien, si eres coordinado, si eres un poquito rápido, la rompes, si eres la figura. Pero sí pasó el hecho de, en ese entonces, pues yo hacía muchos goles porque le pegaba bien y todo eso. Cuando llegas ya al filtro de 30, que es de lo mejor, sí te encuentras con gente más rápida, te encuentras con gente más dinámica, más alta, pero no tanto. Luego había jugadores, yo tenía compañeros mucho más chaparrillos y eran buenísimos, no les quitas el balón, súper ágiles. Y, güey, pues desde ahí empiezas a ver que es La competencia. competencia, güey. O sea, Sí. es sobrevivir, güey. O sea, sobrevivir, ¿por qué? Porque antes de salirte todo bien y marcar mucha diferencia, ahorita compites, güey. Claro. Y ahí es el hecho de mentalmente tienes que desde ahí a los 10 años, güey, te lo juro, yo lo veo con Santi ahorita, es una fuerza mental de creértelo, o sea, de pensar que realmente puedes estar ahí, pero sí está cañón. O sea, está muy, muy, muy marcado el cambio de un nivel de juego en el que sobresales a llegar a uno donde compites, güey. Claro. Donde se escucha feo, pero eres uno más, güey. O sea, eres uno más porque los 3, 4 de al lado están en el mismo nivel y el Claro. hecho de distinguirte o de dar un saltito extra, sí es por talento, pero también tienes que tener un montón de, Es que de fuerza mental. qué bueno que tocas ese tema porque no sé por qué últimamente me han estado preguntando que por qué llegué o cómo llegué, ¿no? O sea, me han dicho eso. Entonces, ¿cómo tú podrías resumir, por ejemplo, estos que dura el proceso de fuerzas básicas entre 7, 8, 9 años, dependiendo de la edad que debutes, 17, 18, 19, ¿no? ¿Cómo podrías resumir qué son las características o cualidades que se necesita para poder mantenerte primero en fuerzas básicas y luego llegar a primera división? Sí. O sea, si te soy muy honesto, mi respuesta muchas veces es disciplina, estabilidad emocional, porque realmente, en mi caso, hubo muchos más que eran, hablando de talento, mucho mejores. Y que al final se van saliendo. Sí. Entonces, para ti, ¿cuáles serían estas cualidades específicamente? O sea, yo creo que lo fundamental es el tema mental, güey. O sea, es
prioritario ya en el fútbol ahorita profesional y de fuerzas básicas de desarrollo, la fuerza mental, güey. Porque como dices, y lo que yo mencionaba, posiblemente te encuentres en una categoría donde hay jugadores mucho mejores que tú, poquito más arriba en cuanto a nivel físico, táctico, técnico, güey. Pero la capacidad de tú sobreponerte a muchas cosas que te pasan, que también tú como jugador empiezas a entender, o sea, es una competencia y dices, madres, yo no tengo eso, ¿no? O sea, Claro, yo no puedo competir con él en eso, o sea, ¿cómo? A ver, pues yo tengo esto, ¿no? Mi posición me pide esto, o sea, no sé si yo, por ser un güey muy, muy pensante, lo identificaba muy rápido, claro. pero creo que era eso, o sea, porque eh, o sea, creo que es un caso muy peculiar el mío, porque yo llego y sí era bueno, ¿no? O sea, me encontré con gente mucho mejor que yo y yo estuve ahí. Y, y no desentonaba, lo hacía muy bien, técnicamente era muy capaz, pero no era el más rápido, no era el más dinámico, pero sí yo empezaba a entender que yo de cabeza era muy rápido, o sea, yo Ok. entendía las cosas o la información que dan, porque ves que llegas y te dan, o sea, te Sí, sí, enseñan mucha un montón de información. cosas, conceptos, fundamentos, tácticos, técnicos, o sea, un montón de cosas. Entonces yo entendí eso pues pronto de que, a ver, pues no era el más rápido, no era el más dinámico, era resistente, pero, güey, yo tenía que sobrevivir técnicamente y pensando mucho, Claro, güey. Y conforme vas creciendo, pues físicamente empiezas a ganar un poquito más, pero a ver, no es, tú lo sabes, y siempre en primera división y en fuerzas básicas fue muchísimo más marcado que yo, o sea, mi tema o lo que todos me exigían era ser más intenso, ser más sacrificado. En fuerzas básicas no sabes cómo me decían, es que eres muy, muy bueno, talentoso y todo, pero tienes que sacrificarte, y tienes que meter, y tienes que barrerte. Y yo en ese claro. momento, güey, pues cuando tenía 12, 13 años, yo decía, no, ¿por qué? Pues si yo no tengo ningún problema con el balón, no pierdo un balón, Claro, pase de gol, asistencia, ¿por qué me voy a tener que barrer? ¿Por qué voy a tener que correr más? Y no. Entonces al principio en ese inter donde la parte física marca una condicionante muy cañón, 12, 13 años, que ahí es donde todos los niños, pum, empiezan a volar, claro. güey, y vuelan, y vuelan. Y yo no volaba, güey, pero yo resolvía de otras formas y la gente, los entrenadores me decían, es que sé más intenso, corre más, mete. Pues yo era como muy renuente, decir, no, ¿por qué Sí, voy a cambiar? Y a mí, a diferencia de otros, me pasó eso, güey. Yo creo que conforme más fui creciendo en mi carrera futbolística, menos fui haciendo lo que mejor hacía. O sea, empecé a tener más esta parte, porque también Pumas te lo solicitaba, de meter, de correr, de barrer, de ser intenso, o sea, claro, y tampoco era, cuando yo quería ser muy intenso, pues güey, yo no podía ser intenso como otros güeyes, o sea, yo claro. trataba de ser intenso a lo que me daba, pero, pero sí me fue cambiando mucho eso, güey. O sea, yo siento que llegué ya a primera edición y jugué muchos años en primera edición muy reprimido. O sea, yo ahorita lo veo y lo pienso, lo analizo ya como técnico Sí, y sí lo veo, güey. O sea, sí digo, puta, si yo como jugador hubiera sido un poquito más egoísta en ese sentido, de decir, no, pues es que yo puedo hacer esto, esto y esto, y buscar hacer eso, en vez de ok. pensar en, güey, el equipo requiere de esto, necesita esto, a lo mejor hubiera sido diferente. Sí, es verdad que tuve las lesiones y todo, pero aún así yo hubo mucho, mucho tiempo en el que yo reprimí esa parte del talento, o sea, de ser alguien diferente por el sacrificio, por la garra, por el orgullo. No Claro. porque no la tuviera, pero porque en sí la institución Sí. te lo Y pedía. justo Pumas, que es parte de su identidad, ¿no? Claro, O sea, domingo a las 12 pues parte de claro, su güey, identidad es correr todo el partido y el que totalmente, no, pues, claro, totalmente. Pero, o sea, regresando un poquito, ¿qué es lo que marcó la diferencia en mí? Fue eso, o sea, y que creo que es lo más importante para todos, la parte mental. ok, O sea, la parte de ser fuerte mentalmente, de tener bien claros tus objetivos, sí, el trabajo, la constancia, la disciplina, pero tú sabes que en algún momento la gente no cree, la gente afuera lo ve muy fácil y es normal porque no se empapan de todo lo que nosotros tenemos que vivir y claro, muchas veces juzgan y dicen que somos bien güeyes, bien pendejos y todo, pero no saben claro, el trasfondo que hay, güey, todos los sacrificios, todo el trabajo que al final, güey, somos seres humanos, sí nos pagan un montón de dinero por hacer lo que más nos gusta y tenemos el privilegio
y Dios nos dio un don que pudimos explotar. Claro. Pero no tienen idea de todo lo que pasa alrededor de esa imagen que ves en el estadio, en la tele, fallando un pase y Claro. todo. Cuando, a ver, güey, y es muy simple. Un pase de aquí a allá, güey, es muy fácil. Pero a lo mejor una persona que está en un asado con un cuate puede dar ese pase y dices, es que ¿cómo puede ser? Claro, Pero a ¿cómo ver, se hazlo equivoca? enfrente de 50,000, 60,000 personas Claro. con las pulsaciones Claro. en 180, o sea, Y cansado, que además hay alguien ahogado. Y presionándote también. alguien presionándote, sabiendo que ese pase tú también lo haces y dices, si yo doy bien este pase, lo dejo solo y es gol. Claro. Entra ese factor de presión. Hay un montón de cosas que la gente no lo llega a dimensionar porque dicen, qué fácil este güey Claro. ganando millones, miles de pesos. No, puede ser. Hay un montón de factores que al final todo 100%. se reduce a que pues, eres ser humano, güey. Eres Sí, persona sí, y hay claro. un trasfondo que también te condiciona a hacer ciertas cosas, aunque la gente no lo piense y que no puede ser que esté diciendo esto porque si a mí, dice la gente, si a mí me pagaran, yo estaría feliz, sí, güey, pero ya cuando estás ahí Claro. tienes otras preocupaciones, hay otras cosas y el tema es acá, güey, o sea, Mental. mentalmente. Hay dos cosas que me gustaría agregar. O sea, la primera, ahorita con lo que dices, me hace sentido también el que mencionaste. Yo empecé a reconocer las habilidades que tenía Ujú, y las que no. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para mejorar todavía y potencializar las mías? claro, Entonces, yo creo que es una parte muy importante en lo que sea que nos sí, dediquemos. O totalmente. sea, reconocer para qué soy bueno y potencializarlo. Y para lo que no. O sea, yo, por ejemplo, yo no era goleador. Entonces, yo siendo defensa, pues no me iba a ir adelante Claro. a intentar meter goles porque no iba a ver bien. Ujú, Entonces, qué importante esa parte de reconocer tus habilidades, potencializarlas y hacerlo mejor. Obviamente siempre intentar mejorar en no, las áreas totalmente. de tu oportunidad, ¿no? Y la otra que dices, que a veces las personas solo juzgan sin saber qué hay detrás de todo. El otro día platicando con mi novia me dijo algo muy, muy, muy cañón. O sea, porque yo ya de retirado le decía, no, pues es que es como empezar de nuevo, a ver en qué trabajo, como que te van costando cosas Ujú, y pues, dura tiempo, ¿no? O sea, dura sí, tiempo para tener sí, éxito en cualquier claro, otra cosa. Y me dices que lo que tú no entiendes es que tú empezaste a trabajar a los 10 años. es correcto. O sea, tú ya tuviste 20 años de carrera. Sí, Y esto lo digo porque a lo mejor justo a los 22, 23, 24 te equivocas un pase y estás bien pendejo y no sé qué, y toda la gente te tira y te tira hate y lo que tú quieras, y justo no saben lo que hay detrás. claro, güey, Y yo tenía, a lo mejor nosotros teníamos 14 años ya tomándonos esto como totalmente, profesional y como un trabajo, es correcto. ¿no? Sí, hay varias analogías en esas dos cosas, güey, o sea, que ¿qué te hace entenderlo, conocerlo, asimilarlo? La madurez, o sea, el hecho de que crezcas, de que vivas cosas, que experimentes. Y Claro, muchas veces ese experimento es el error, güey, ¿no? O sea, que falles. Y es muy cierto, o sea, muchos jugadores, o me incluyo en eso, muchas veces, es a lo que yo te decía, yo cambié un poquito mi esencia a lo mejor por el hecho de que, y es verdad porque que me dijeron varias veces, es que si no haces esto no te va a dar, o no claro, vas a jugar en primera, o no vas a subir de categoría. Pero imagínate, si yo no hubiera tenido esa fortaleza mental de asimilar, de aceptar, de que, ok, soy muy bueno en esto, pero ellos requieren que ya yo haga esto, aunque no sea lo mío, tengo que buscar la claro, forma de hacerlo. Porque no como amenazas, güey, pero sí fue como advertencias de, es que es muy bueno, sí, pero más adelante, si no cambias tu ritmo, si no eres más intenso, no te va a alcanzar con el puro talento y todo. ¿Qué es lo que te digo? El talento siempre está ahí o estuvo ahí, pero sí me empecé a enfocar más en este tema de jugar más fácil, güey, de no buscar ser tan protagonista en mis claro, pases, sino darle más soporte al equipo. Literal, a mí defensivamente, pues yo no era un güey de que te iba a ir a apretar a 3 güeyes en la misma jugada, no, no, güey, o sea, no. claro, Porque aparte ya después entiendes que también no puedes correr sin sentido, pero demás. A mí me condicionó mucho, ¿no? Y la analogía que hago es, en cualquier cosa, ¿no? O sea, como dices, en cualquier ámbito de la vida, si tú no sabes quién eres, claro, ya vas perdiendo, ¿no? O sea, si no sabes quién eres y qué sí puedes, qué no puedes, ya vas mal, güey. claro, Porque muchas veces uno como ser humano, como futbolista, busca llenar esos vacíos o esas deficiencias o esas faltas que tiene o que no tienes y
te pierdes en el, Y el empiezas intento, güey. O a sea, equivocar. te pierdes, güey. Una frase que siempre decían es, no quieres hacer de más, No ¿no? quieres Y ser justo más. tiene que ver con eso. Totalmente, güey. Cuando te quieres salir de lo que tú sabes hacer y Es empiezas a hacer correcto. otras cosas, te empiezas a equivocar, empiezas a cometer errores, ¿no? Además de que, pues también me acuerdo mucho de Romagnoli. Siempre me decía, o sea, siempre me decía, cabra, las primeras fácil. Claro. Porque sí es verdad que llegó un momento en mi carrera justo cuando estaba Roma, yo tenía 23, 24 años, que era cuando regresaba de la segunda lesión. Yo sabía que había tenido 2 lesiones importantes y que todavía tenía la posibilidad de si yo regresaba a un buen nivel, llegar a la selección, güey, y buscar a lo mejor jugar un mundial o Copa Oro, la chingada. Entonces yo regresé a los 24 años de la segunda lesión muy ansioso, güey, o sea, muy, muy ansioso. Y Roma jugaba conmigo al lado. Entonces yo las primeras pelotas, que es ahí donde te digo, ya después empiezas a entender muchas cosas. No sé, la primera pelota y era un cambio de juego muy difícil y como yo sabía que era capaz, decía, pum, lo va a poner y se me queda corta, güey. Claro. Y la siguiente era un pase entre líneas donde estaba muy difícil que el pase entrara y yo lo buscaba y no la cortaba. Entonces las 2, 3 primeras pelotas las fallaba y no es de que me condicionara el resto del partido, porque en realidad no pasaba, pero sí era un tema que me decía mucho el calma, o sea, las primeras poco a poco. da al primero. Sí, para ganar confianza y ya después Después empiezas. esa va a estar. Y puede ser que no esté, pero el hecho de que tú tengas 2, 3 pases de confianza, Claro. es eso, no hagas de más ahorita. Sí, sí, Después es lo que te dicen, empieza con lo fácil y de poco a poco vas dando un vas poco subiendo. más, güey. Oye, Pero sí, güey, o sea, sí, claro. Oye, nos saltamos un poquito las etapas por la plática, sí, pero sí. ¿a los cuántos debutaste? Debuté a los 18 años. 18 años ahí en A Pumas. los 18 años en Pumas, Te debuta el Tuca, ¿cierto? 2008. Sí, Ok. el Tuca, pero pues es que estuvo cagado, güey. A lo que voy es esto, güey. Mi proceso de fuerzas básicas fue muy normal. ¿Normal en qué sentido? Siempre que entrené con mi categoría, pero también era de estos jugadores que tú sabes que de repente, pum, vas para la categoría de arriba. Hay un torneo nacional con la categoría una más grande, vas. Y tuve la fortuna, es eso que te digo ahí, donde te empiezas a dar cuenta que tienes la capacidad y la posibilidad de buscar cosas importantes y conseguirlas. Porque desde fuerzas básicas te lo van marcando, güey. O sea, yo era categoría 89 y... ¿Qué, güey? O sea, yo llego en el 2000, tenía 10 años, luego a los 11 Foot 7, Foot 11 hasta los 12. Yo tenía 12 y la categoría la 88 iba a un nacional en Pachuca, tenían 13 y yo tenía 12 y me subieron. Ok. Subieron a 3 jugadores, que era yo, era Cristian Hernández, el Chisper que tuvo el accidente, Sí. y Javi. Ok. Javi Cortés. Entonces nosotros 3 íbamos y pensamos que íbamos de relleno, güey. Entonces ese nacional en Pachuca fuimos y veníamos. Fuimos y veníamos. Entonces era toda la semana, era toda una semana. Lunes, martes, miércoles se jugaba fase de grupos, descansas el jueves, el viernes semifinal y el sábado final, güey. Entonces lunes, martes y miércoles íbamos y veníamos. Y el lunes fuimos al primer partido, jugamos contra Morelia, nos gana Morelia, 5-2, pero en el medio tiempo íbamos perdiendo 4-1 en el medio tiempo y estaba jugando muy mal el equipo. Entonces Germán Tello, que era el entrenador de esa categoría, dice, no, pues vamos a hacer cambios, a ver qué podemos hacer. Iba Memo Vázquez al Nacional, entonces también Memo ahí metió un poquito de, a ver, ya Memo 4, Vázquez, papá. ok. Memo Vázquez hijo iba con la categoría más grande, porque al Nacional iban 2, una la de 13 y la de 15. Okay. O sea, las 2 grandes de Premier iban. Y Memo Vázquez hijo iba con los grandes, Tello iba con los más chicos y Memo Vázquez aparte iba de coordinador. Entonces le dijo a Germán, no, pues mete a todos y a ver. Entonces nos metieron a los 3 e íbamos 4-1, quedamos 5-2, pero los 3 jugamos muy bien. El Chispa, Javi y yo, pero a mí me metieron de lateral izquierdo, güey. Porque cagado, güey. El lateral izquierdo era perfil derecho. Y luego en medio jugaban 2 güeyes muy buenos, güey. O sea, creo que hasta eran seleccionados, güey. Okay. Entonces no tenía ni chance de jugar en medio, güey, contención. Pero como era zurdo, güey, y en mejor. realidad
Al principio en fuerzas básicas empecé a jugar de lateral izquierdo porque era fut 7, entonces no había contención, por el lado izquierdo tenía zurda, entonces me metieron y me fue muy bien, güey. Pues ya nos fuimos, regresamos del partido de Pachuca, regresamos para el segundo partido contra Querétaro, justamente en la Universidad del Fútbol. Dan la alineación e inicio, güey, de lateral izquierdo, güey. O sea, inicio, güey, y pues yo me sorprendí, güey. O sea, pues Claro. dije, güey, qué pedo. Aparte, inicié yo nada más, güey. O sea, también Javi y Chispa habían tenido un gran partido, pero no Ok. fueron. Y yo jugué. Quitaron al lateral derecho, al lateral izquierdo, que era perfil derecho, lo pasaron para allá y yo jugué de lateral izquierdo, güey. 4-0 ganamos y meto gol, güey. Aparte meto gol, Por fin, ¿no? no, meto gol como los que luego me decías que le hacía a Sergio Bernal. ¿Desde media cancha? No. Era un tiro de esquina de nosotros, centran, el portero la saca y sale un güey del rebote. Yo me quedaba atrás porque Claro. me quedaba atrás. Sale el rebote y el güey, yo leo la jugada y el güey se la quiere dar de la mano. Estaba lloviendo, el balón patinó, entonces hago la cobertura, controlo bien, me queda, güey, y el portero cuando ve que yo corto, como que se voltea así y yo lo vi y desde medio campo, ¡pah!, le pegué, güey. Gol, güey, sí. Era ya el 4-0, güey, pero pues, güey, de morro, güey, a los 12 años, claro. una categoría más grande, que ahí, güey, ahí es donde te das cuenta que el físico, un año no mames. Claro, güey, es una diferencia. Competías, güey, pero llega un momento en el que Sí. te pasaban por encima. Y, güey, gol 4-0, güey. Tercer partido igual, lo inicio, ganamos. Semifinal contra Cruz Azul, güey. El viernes, güey, porque el jueves no se hacía nada, güey. Güey, cagado salí, güey. O sea, cagado, güey. O sea, güey, no mames, 12 años contra Era tu Cruz Azul. primer como torneo No un poquito mames, más sí, serio. güey, cabrón. Todo, O sea, porque en la categoría que era nuestra, no jugamos contra fuerzas básicas, todavía eran escuelitas y todo eso. Y ese era fuerzas básicas, Cruz Azul, güey. Y estaba Villaluz, güey. Okay. Y me tocó marcarlo, güey. No mames, güey. En minuto 60, acalambradísimo, güey. Me tuvieron que sacar, güey. Pero, güey, pues pero jugaste bien, o sea, perdimos 2-1, güey, y cuando me sacaron iba 1-1, güey. No le vi el número al puto Villa, güey, pero, o sea, era una máquina ese, güey. No mames, ahí es donde te das cuenta que es un pedo acá, güey. O sea, imagínate, la presión, todo eso, te mata. Me acalambré, bueno, nos eliminaron, pero me fue muy bien. Entonces, de ahí como que empiezas a marcar un tema importante de, a ver, este güey, siendo más chico, no se cagó, Claro. Pasó, después seguí en mi categoría y todo. Más adelante igual, la categoría de arriba tenía que ir a, no sé, un torneo en Brasil. Fui con Javi también y con otro compa y de ahí estuvimos, jugué, fui a España. O sea, muchas veces todo mi proceso de fuerzas básicas fue con mi categoría, pero subía mucho. Siempre. O sea, era junto con Javi éramos de los que, pum, subí. Entonces te empiezas a dar cuenta, güey, o sea, que hay esa posibilidad. Pasa a fuerzas básicas y luego vamos a tercera, justo cuando teníamos que pasar a juvenil, que juvenil antes era la sub-23 de ahorita, o sea, cuando juegan antes de los partidos. La quitan, mi categoría no es juvenil, nos vamos a tercera. Estoy 6 meses en tercera, me suben a segunda con mi suegro. Okay. En ese inter de tercera ya había veces en las que yo entrenaba con tercera, jugaba en tercera, pero a veces me subían a jugar con segunda cuando no tenían suficientes jugadores con mi suegro. Pero ese semestre, ya para diciembre 2006, güey. 28 de diciembre, güey. Me acuerdo perfecto. Llego a cantera y me dice, pues sí, vente. Y ya, me dijeron, güey, vas a ser ya de la segunda. O sea, yo tenía 16 años, güey. Ok. Y ya, ahí había ya tercera, segunda, primera. Tercera, segunda ascenso. Ok. Todavía no se hacía primera A, o sea, cuando tenía que ser forzoso primera, pero estaba tercera, segunda ascenso y primera división, güey. O sea, el salto era muy cabrón, güey. Claro. Llego el 28 de diciembre, ya me habían dicho, vas a subir con tu suegro. Mi suegro me dijo, ya vas a estar conmigo, la chingada. Les estaba feliz y la verga, pero tan rápido pasó todo que llego el 28 de diciembre y me acuerdo perfecto. Llego, güey, y me dice Martín Reina, que era el entrenador de la tercera. Cuando yo estaba en tercera, era mi entrenador, güey. Y de hecho Martín fue mi primer entrenador en fuerzas básicas. Y de hecho Martín, güey, fue el primero que me seleccionó en la prueba para entrar a fuerzas básicas. Okay. Pero le tengo mucho aprecio. Llego y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo, pues vengo a entrenar, ¿cómo que qué hago aquí? No, es que tú no tienes que venir a entrenar aquí. Y yo, ¿entonces dónde? Me dice, tienes que ir a primera.
No. Te tienes que presentar en el estadio. Y yo me empecé a reír y le dije, o sea, me llevaba muy pesado con Martín. Y dije, no voy a caer, es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Claro. Y me dice, no, te lo juro, que no sé qué, no, no, no. Nah, me estás vacilando, me estás bromeando. No, te lo juro, en serio. Caminamos por todas las oficinas de cantera, llegamos a la a la zona de fuerzas básicas y Sí. sale Chavita Ruiz, que en paz descanse. Y yo, Chava había sido mi segundo entrenador. Casi me Ok. corre, pero al final terminé jugando con él. Fue mi segundo entrenador Sí. y yo no me llevaba tan pesado con él, o sea, era más serio, es como Claro. era Chavita. Y le dice Martín, Chava, dile tú, ¿verdad que él no tiene que estar aquí, se tiene que presentar en primera? Y me dice, sí, cabrón, ¿no te avisaron? Y yo, no, nada. Me dice, mira, ven. Y ya fuimos con Almita, Sí, la sí. secretaria de Fuerzas Claro. Básicas. Y le dice, Almita, Cabra no nos cree. Y cuando me dice Alma, no, sí, no te avisaron, no. Es que te tenía que avisar Pinocho, Charlie Gutiérrez, Ay, Carlitos normal. Gutiérrez, Pinocho. No, pues no me avisó. No, sí, tienes que presentarte allá, necesitan gente para entrenar, vas a hacer pretemporada allá, güey. Y ahí tenías 16 años, güey. 16 años. 16 años, güey. Yo, no, ¿en serio? Yo llevaba, porque es que entrenas con multitacos, Sí, nada. Y sí, me claro. dijeron, ¿no traes zapatos de fútbol? Y yo, no, pues aquí no entramos Claro. con... Pues es que tienes que ir por zapatos de fútbol. Nada, eran vacaciones. Afortunadamente le hablé a mi mamá y le dije, ma, Por favor, tengo ayúdame que ir con a esto. entrenar a primera. Claro. Necesito zapatos. Y me los llevó al estadio y llegué, nada, yo estaba... Y fue la primera vez que Fue la entrenaste. primera vez que ya había entrenado con primera alguna vez, de que estaban en Sudamericana con Miguel España. Sí. Yo estaba en juvenil o estaba ahí como en el proceso de juvenil y le gritaron a Memo dijo, Memo, necesitamos dos. Y me dijo, vas. Entonces Claro. había entrenado un doble área alguna vez, Sí. en primera, doble área, Pero güey. no desde el Pero principio no ni desde el llegar. principio, güey. Esa era la primera vez que entraba al estadio o sea, sí, güey, no de aficionado. Claro. La primera vez que entré al vestidor, Como jugador. el primer recibimiento de Quintín, güey. Pero 16 años, güey. O sea, 16 años llegué al estadio, mi mamá se tardó, ya llego, bajo y, güey, Quintín. Yo llevaba uniforme, güey. Entonces en ese Para la momento, banda que no sepa, Quintín era el el utilero utilero de de Pumas en ese Pumas momento. y pues nada, güey. O sea, llegué, me dijo, ¿tú qué? Y le dije, no, pues me mandó a entrenar. Ah, pasa, así, güey. O sea, yo ni le pedí uniforme, ¿por qué trae uniforme? Y dije, nada, nada, chido. Ya llegué, güey, y ves que bajas las escaleras, la utilería estaba así, luego, el pasillo de la clínica y que Sí. pasas la puerta y se abre el mundo, güey. La cancha de tenis balón, el Claro. gimnasio, todo. Y entro, güey, ya todos jugando tenis balón, güey. Ya eran cuarto para las 10, güey. O sea, empezaban a las 10. Claro. Y ya llego, güey, nada mames. O sea, no sabes, o sea, es un mundo, tú sabes, güey. O Sí, sea, sí, 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 sí. es un mundo totalmente diferente, güey. Entonces ya llego. Sí, llegas a un vestidor donde pues, los que son tus ídolos No o mames, tus güey. ejemplos están ahí, vas a estar al lado O de sea, ellos, ¿no? güey, Leandro, Castro, Bernal, güey, estaba Verón, Toño Sancho, Verón, los güey. picolines. Pero hermano, o sea, no sé, o sea, la neta, no sé, nunca le pregunté, no te pregunté a ti o no le pregunté a alguien más, güey, cuando llegaban a entrenar. O sea, tú los ves, güey, o sea, y hasta los ves como hechos de algo diferente, güey. ¿No te pasa? Sí, sí, O sea, sí. como que llegas y estás acostumbrado a ver a tus compañeros de fuerzas básicas y de repente llegas y dices, güey, están hechos diferente, güey. O sea, Claro, físicamente los ves y dices, güey, en la tele no se ve así, güey. O sea, los ves claro. y dices, no mames, y güey, tiene una personalidad, Fuerza, todo. presencia, fuerza Sí, sí, sí. muy diferente, Te, güey. te tardas, te tardas Te en tardas. entender que puedes ser parte de ellos. Te O sea, te tardas tardas mucho, mucho tiempo. mucho, mucho, mucho. Y a mí me tocó tardar, o sea, me tardé muchísimo más porque el entrenador que me tocó no te lo dejaba fácil, güey. O sea, Claro. llegué, bajé, me recibió Daniel el Caracol, que también Ajá. tenía una cara de cabrón, güey. Y me dice, ¿tú qué? Y le digo, no, pues me mandaron a entrenar. ¿Dónde me puedo sentar? Y ya ves que los últimos espacios eran enfrente de los lavabos, pero que estabas Sí, fuera del cuadro sí, 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 principal. sí, claro. Y me dice, Ay, pues allá siéntate. Pues ya, y me senté, la chingada. Y se asoma a Pinocho y me dice, cabra. Y ya voy, güey. Y me dice, ven, 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 pues entra a saludar, güey. No mames, güey. Entro a la oficina y sentado en la vez que tenían una sala sí, sí, sí. el cuerpo técnico, Paco Palencia y el Tuca, güey.
Era cuando Paco llegaba de Pumas, que regresaba de, no me Claro. acuerdo si está en España, no sé, no, de Estados Unidos, de Chivas USA. Regresa y todavía no anunciaban a Paco de que llegaba a Pumas. Y ese día entro, güey, y así como estamos sentados, tú, Paco ahí y el Tuca acá, güey. Tuca con un cigarro leyendo el periódico, casaca, güey, y Paco vestido todo de negro, güey. Ya de rockstar, güey. Güey, yo Pintada entré, las uñas. 16 años, güey. No, Y, güey, te reciben estos dos así, güey, nada, está cagado, ya claro. saludo, güey. Sí, me dice el Tuca, vas a empezar a entrenar con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, me dijo Memo. ¿Lo conoces? Y yo, pues claro. Me dice, bueno, pues va a ser tu compañero, güey. En ese momento estás tan impresionado que no tienes, o Sí, sea, sí, te dicen y contestas por inercia, güey. claro. Ya Tú no hasta sabes después lo que que está pasando. me puse a pensar, dije, güey, no me acabo, en serio me acabo de meter Claro. a una sala con estos dos, güey, o sea, pues ya, güey, llego al entrenamiento, saludo, salimos a entrenar, güey, me emito Horta, güey, nada, y pretemporada, güey. O sea, ahí yo es donde el choque de realidad te da cabrón, güey, o sea, es de todo lo que te enseñaron en fuerzas básicas o todo lo que sabes de fuerzas básicas está a años luz de lo que es primera división, güey. Años luz, güey. O sea, no sé ahorita cómo esté. Yo creo Ujú. que sigue siendo igual, es una condicionante muy cañón, porque lo sabes, te cuesta entender que estás Sí, o formas parte de, pero todo, güey. En la forma de entrenar, en el ritmo de juego, la intensidad del balón, la intensidad de la presión, güey. claro. No hay forma, güey. Es por eso que muchos justamente dicen, una cosa es llegar y la otra es Muy mantenerse, cañón, ¿no? O sea, muy cañón, yo creo que todavía es más difícil mantenerse muy que cañón. solo debutar. Muy cañón. Y no nada más hablas del hecho de debutar y después tener una carrera de 10, 15 años, güey. Es el hecho de que subes a entrenar pues, claro, empiezas a entrenar, pero para que consigas ese debut, güey, bueno, antes era muy difícil más con el Tuca. Ahorita creo que si tienes talento, también los clubes han empezado a hacer eso de, hay alguien que puede ser un talento, un diamante en bruto, Claro, pues las oportunidades se las ponen mucho más fácil, güey. Antes te costaba, sí. Sí, muchísimo, eso ha güey. cambiado mucho desde que entrenas. O Ujú. sea, yo me acuerdo, digo, a ti todavía te ha tocado, te tocó peor seguramente, pero yo me acuerdo que llegaba a entrenar y desde el minuto uno, güey, ya te estaban agarrando a patadas, el mismo utilero no te daba No te da ropa, güey, ropa, o sea, para que llegaras tarde, te y hacían ahora tienen sentir, todo, güey. claro, te hacían sentir que para estar ahí tenías que Claro, ganártelo, o sea, no nada más ganártelo en fuerzas básicas, sino llegar ahí y ganarte eso, güey. Y no era fácil. Y eso también creo que a mí me desafió mucho, güey. O sea, siempre fue así de, güey, es que yo quiero estar ahí, yo quiero que me claro. traten así, yo quiero conseguir eso. Güey, 16 años, güey. Y estuve, esa pretemporada, habían regresado de la primavera en Guadalajara. Y, güey, empecé a hacer pretemporada, lo que faltaba de diciembre, y luego todo ese semestre estuve entrenando. Y fue muy difícil ese semestre, güey. O sea, entrenaba y bajaba a jugar con la tercera, a veces con la segunda. Es verdad que solamente entrenar y regresar, te Claro. dabas, o sea, era una facilidad, o sea, no sé si un tanto por la confianza que empezabas a sentir, también un poco el respeto de todos los demás hacia ti, de que, güey, este güey ya entrena allá. Claro, Hay muchas cosas que cambian cuando bajas y esa parte te lo hace pasar mucho más fácil, pero, güey, el primer semestre fue muy duro, güey, o sea, muy duro, güey, porque era el Tuca era el entrenador más exigente que he tenido, o sea, muchos se quejan. Yo en su momento decía, es que sí está cabrón, me quejé. Pero ahorita ya que lo veo, digo, güey, no mames lo que te hace crecer, güey. O sea, claro. hay todos, güey. Es, Hay unos que no les gusta y les cuesta y no terminan de crecer. Hay otros que nos gusta esa parte de exigencia y, güey, creces cabrón. claro. Sí, Pero fue, seguramente fue un mentor para toda tu sí, carrera, güey, ¿no? O fue sea, muy duro, güey. Ese semestre fue duro porque fue un cambio abismal de la forma de entrenar, güey. claro. Porque en realidad, güey, yo era 16 años, güey. O sea, yo no mames, güey, era un puto escuincle. Sí, sí. Y, güey, Leandro tenía 26, 27 años, 26, 28 años, Sí, por ahí. en su mejor momento. Israel Castro igual en su mejor momento, güey.
Está el Parejita López, güey. Yo me tocaba marcar al Parejita López porque yo jugaba de lateral ahí, me ponían de lateral, así volaba, güey. O sea, Claro. era otro ritmo, Paco, güey. Sí, 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 sí. Había un Nacho Escoco, güey, no sabes el juego. O sea, güey, Sambuesa llegó después, o sea, Pablo Barrera, güey, Efra, güey. No, o sea, fue un semestre muy cabrón porque crecí Claro. muchísimo, pero me costó mucho, güey. Y cuando dije, bueno, ya pasó el primer semestre y me dicen, güey, vamos a pretemporada a Cancún. Dije, no mames, mi primer pretemporada en forma. Me va a ir de poca madre y todo, güey. Qué chingón. Ahora sí, pues porque tú escuchas, no, y los Pumas se van a Cancún a pretemporada 10 días. Sí, Güey, ya eres parte sí, sí, y claro, del estás ahí, plantel. güey. Sí, sí. Güey, 3 semanas a Cancún, güey. Con el Tuca, güey. Y me morta, güey. No sabes, ahí dije, güey, no puede ser posible. O sea, no, yo ahí me di cuenta que pensaba que lo que ya había vivido en el semestre ya me había puesto como la base para enfrentar y buscar realmente la posibilidad de debutar. Güey, cuando iba a Está, pretemporada, hice la pretemporada, dije, güey, estoy años luz, güey. claro. O sea, la exigencia de la pretemporada, hermanos, aún no, o sea, Físicamente, ¿no? Era una locura. físicamente, o sea, era una locura, güey. O sea, aparte era lunes, martes y miércoles, triple sesión, güey. El jueves doble, el viernes doble, el sábado partido, te dan libre el domingo. Además, fuimos 21 días, güey, a Cancún, güey. O sea, Sí, no, no. 15, 12 días físicamente. Yo no podía creer cómo puedes llevar al cuerpo al límite. Claro. O sea, y estás en el límite, güey. O sea, en el límite, güey. Sí, que te duele todo y aún así te paras y Todo, entrenas, güey. no sé cómo ahí Todo, güey. O puedes sea, seguir. no sabes cómo. No, no, Claro. no, 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 güey. O sea, no lo podía concebir, güey. O sea, neta decía. Y tenía 10 y iba a cumplir 17 años apenas, güey. Porque fuimos en junio, julio y yo cumplo en septiembre. 16 años todavía. No podía, güey. Claro. O sea, tuviste como un año, año y medio de desarrollo en primera división antes Sí. de debutar. O sea, de un Sí, poquito de o sea, proceso ahí. sí, porque llego el 28 de diciembre, tenía 16 años, no conocía 2005, 2006. Y yo debuto profesionalmente el 2 de enero del 2008 en el Interliga, Ok. porque se hacía el Bueno, había Interliga pasado a un año nada más. Había pasado un año, porque digo, fue ese primer semestre que entrené, luego en verano fuimos a Cancún Sí. y luego el siguiente semestre no estoy tanto con primera porque estábamos en el proceso para el Mundial Sub-20. Entonces iba mucho a selección, regresaba y así, Claro. entonces entrenaba, a veces no. Total, güey, sí, 2008, güey, 2 de enero de 2008. Jugamos el Interliga y ahí es donde debuto. Entonces tuve todo un año buscando la oportunidad de pararme, güey, o sea, en primera Claro. división, güey, o sea, de tener mis primeros minutos. Y el primer partido jugamos contra Monterrey en el Interliga ya. Íbamos puro morro. Imagínate, el más grande, el de más experiencia, creo que era Geu Chiapas. Sí. Y Geu no tenía ni 100 partidos en primera. Era Ok. 85 él. O sea, él era 85, tenía 20 años, 21 años, güey. Yo tenía 17, güey. Claro. Y debuté profesionalmente en ese partido y el Monterrey traía al Chupete, al Cabrito Arellano, a Nery Cardoso, Aldo de Nigris, güey. Eran equipas y les ganamos 1-0 de milagro. Ya sabes, camión atrás, Sí, claro. línea de 5, colgados de la portería. Pero ahí me di cuenta Que podías competir. que podía competir, pero que todavía no estaba listo, güey. O sea, no estaba listo porque, güey, después entiendes que no nada más es el hecho de que tú estés preparado tácticamente, técnicamente, físicamente, mentalmente, güey. La parte mental en cuanto al manejo de la presión y el estrés es muy Claro. importante. Entonces yo me acuerdo, pues, es normal, güey, era mi primer partido, güey, 17 años, sabiendo que ibas a jugar contra ellos. Sería normal que no tuvieras nervios, estrés, preocupación, porque no sabes cómo te va a ir, porque es una primera experiencia, güey. Ellos Claro. llevan mucho tiempo jugando y todo. Que lo hice bastante bien, pero sí llegó un momento en el partido en el que yo la estaba sufriendo en ese sentido de decir, güey, vamos ganando 1-0, güey. Es que no puedes fallar, güey. Claro. No puedes fallar. Y si fallas, güey, esa parte que la gente no cree que tú la piensas, Sí, que piensa que tú la cagaste porque porque quisiste y quisiste, porque te güey. vale Pues madres y sí, güey. porque... O sea, ese tipo de cosas, ahí es donde me di cuenta de que, güey, chingón, o sea, he mejorado Claro. mucho, pero, güey, Todavía me falta. todavía falta, güey.
Necesito estabilidad emocional durante el partido. Y yo creo que muchos de los jugadores que debutan y que a lo mejor no son realmente conscientes y no son realmente honestos consigo mismos, decir, güey, no estoy listo, ahí es donde se pierden, porque dicen, puta, ya jugué, ahora necesito jugar todo el tiempo y automáticamente ya. Claro, No, güey. O sea, sí. no, o sea, no. Porque en realidad no, o sea, Y piensan debutas que por entrenar y por debutar ya son parte y de, parte de y ahí, todavía no, te güey, falta te muchísimo, falta ¿no? muchísimo. Claro. Entonces ya dejan de aprender, dejan de escuchar, dejan de Muy cabrón, güey. trabajar, todo, ¿no? Sí. Y así fue, o sea, fue muy rápido el Fuerzas Básicas, llegué a Primera División, no pasé ya mucho por segunda, primera jugué muy poco, más mi ya formación final de en Primera División fue en CONCACAF, Ok. en Copa no había, pero mucho fue en CONCACAF, güey, mucho, mucho, mucho. O sea, en CONCACAF, yo creo que si vemos mis números, creo que CONCACAF tengo como 30 partidos, güey. Ok. Ah, bueno, pues sí O fue sea, buena parte del proceso. son muchos porque el equipo quedó subcampeón en el 2008 y yo jugué con CONCACAF. Luego quedamos campeón en el 2009, jugué con CONCACAF y luego quedamos campeones en el 2011 y jugamos con CONCACAF, güey. Entonces, Sí, cierto. digo, ya en el 2011 ya tenía mucho más partidos en Claro. primera, pero Oye, y mucho. todo este proceso también de que dices que estabas ya jugando en CONCACAF primera, también estuviste en el proceso para las Olimpiadas, ¿no? Sí, Con la selección mexicana. sí, ahí fue en el 2012. Sí, 2011, finales de 2011, 2012, ya éramos compañeros. Ya nos compañeros. Ya jugábamos y te tenía que estar regañando, hermano. Sí, güey, pero pues, a ver, como todo mundo sabe y hasta la fecha se encarga de, si nada te hubiera lastimado, pues sí, güey, o sea, Eh, muchos me eh, dicen eso, pero claro. es verdad que me perdí, yo creo que el mayor logro que hubiera conseguido, como Tú te lastimas justo antes del preolímpico, ¿no? No, o en en el el preolímpico, preolímpico. En el claro. preolímpico me lastimo contra Canadá jugando las semifinales para conseguir el pase. Y, güey, me perdí Olímpicos, medalla de oro, y Toulon, que también Claro. se quedó en primer lugar. Y por consecuencia, eso, o sea, a ver, es muy claro, o sea, y lo platico con Les y todo, desde, a ver, si me hubiera roto, no sé, güey, o sea, a lo mejor hubiera podido tener carrera en Europa, güey. O sea, Claro. ya sabes cómo me llevo con Les y con Sí, sí, Alex. sí, O sí. sea, pero es así de decir, la típica. No, yo jugaba, pero me chingué la rodilla. Sí, sí, Así sí. la decimos. Sí, cabrón. Siempre le digo, no Oye, mames, fui a jugar en Europa, pero me chingué la rodilla. oye, ¿y cómo te sobrepusiste a ese pedo En de esa no, lastimarte y... esa no fue tan, la primera no fue tan, o sea, fue dura, pero dije, pasa, güey, ¿no? O sea, Claro, la estamos expuestos recuperas. a esto. Estaba muy joven igual, güey, tenía 22 años, güey. Sí, Pero no fue tan difícil porque dije, güey, fue mala suerte, así pasó, va, dale, ¿no? La ventaja que tuve es de que cuando me lastimo, creo que yo lo sentía, lo sabía, lo veía, o sea, sentía, lo veía y era muy claro que tenía un nivel muy cabrón. O sea, yo claro. sabía, o sea, yo creo que todo eso que pasé desde fuerzas básicas, no de fuerzas básicas, pero de primera división, que en realidad el conseguirme un lugar, a ver, hubo justo la pretemporada antes del campeonato de 2011, fuimos a Vándaro, güey. Ujú. El semestre anterior, güey, yo no jugué nada, güey. Que era el primer semestre de Memo Vázquez, güey. Cuando ponen a Memo que se va el Tuca, yo digo, güey, se van a abrir un montón de posibilidades porque Memo me había llevado a torneos con categorías más grandes y él era mi técnico, era su hijo, güey. Claro, Yo dije, güey, voy a tener las oportunidades, güey. Por una u otra razón, no. Había gente muy importante en la posición. Yo también no estaba como del todo haciendo lo necesario para que él tomara la decisión. Empezó un poquito en el conflicto de niño inmaduro, güey, de que algo tiene contra mí, claro. no me quiere, algo pasó, o sea. Y ya sabes que cuando uno entra como jugador en eso va perdiendo y el que siempre termina perdiendo es el jugador, güey. Ah, Es verdad que pasó ese primer semestre, se llegó a semifinales contra Monterrey, nos eliminan en semifinales, pero ni siquiera salía a la banca, güey. O sea, yo iba convocado y todo, pero tenía que dejar dos fuera y Memo siempre me dejaba fuera, güey. Y, güey, uno cree que es porque tiene algo en contra, pero seguramente dejé de hacer algo, güey. Y sí, ya después en pretemporada en Avándaro, hablando con Martín Reina, con Alex Pérez, con el Chip y sí, todo eso, me dijeron, güey, tienes que entender, güey, tenía 20 años, iba a cumplir 20 años. Tenía 20 o 21, no me acuerdo.
Me dijeron, güey, tienes 20, 21 años, es el momento de que aprietes, porque si no, güey, ya no va a haber esa oportunidad, güey, no sabes qué va a Claro, pasar. O sea, como que me da a entender que si no jugaba en ese semestre, posiblemente en verano, préstamo o me daban las gradas y todo. claro. Y más porque Javi ya tenía muchos partidos en primera, el Charal empezó a jugar, o sea, gente más joven que Sí, yo empezó a jugar. Y hablaban conmigo buen pedo en Avándaro. Martín se acercó muy buen pedo. Estaba Richard, que también Richard me había, preparador físico de Memo, me había tenido mucho tiempo en fuerzas básicas y hablaron conmigo y me dice, güey, el único pedo tuyo es tu actitud. Todo eso que te decía de fuerzas básicas, llegué a primera y fue lo mismo, güey. Es tu actitud, güey. claro, O sea, tu actitud de ser más intenso, de meter, de correr, de cambiar el ritmo y todo eso, güey. claro. Y yo era muy renuente a eso, güey, porque yo decía, güey, pues es que yo tengo demasiada calidad. No puedo, no, güey. Claro, no necesito correr. No necesito correr, pero, güey, después entendí que sí tenía que correr, güey, y me dijeron, güey, empieza, y empieza. Todos los entrenamientos a full, güey, a full, o sea, y me decían, aunque no la pierdas, aunque estés bien, o sea, que tu primer pensamiento, güey, tengo que correr. Así me dijeron, güey. ¿Por qué? Porque me daban el balón, resolvía muy fácil, pero no cambiaba el ritmo y no me mostraba otra vez, güey. Entonces Claro, eso era lo que a ellos no les gustaba, güey. O sea, que pues, claro. resolvía, hacía bien las cosas, pero siempre en el mismo ritmo. Y me acuerdo que en Avándaro me dijeron, güey, o le metes, y no, verano seguramente chao, güey. Y, güey, como que acepté el reto, güey, y empecé a meterle, güey. O sea, empecé a meterle, pero de eso que tú sientes un cambio y hay otros compañeros que te dicen que hay un cambio. Sí, Y, güey, empezó bien, güey, la pretemporada la terminé muy bien, o sea, físicamente las terminaba sin ningún pedo, cuando antes, o sea, yo decía, güey, no mames, ¿para qué corro tanto? Me la voy a llevar más leve. No, güey, era hasta adelante de los primeros y claro. ahí fue donde me cambió el chip y luego los partidos, pues empecé a tener minutos con el segundo equipo, pero empezaba a marcar diferencia, robaba muchos balones, pases de gol, entonces, primeros 2 partidos, el tercero, güey, me acuerdo perfecto, vino a jugar Monterrey contra nosotros y, güey, al medio tiempo, cambio, pues quién entra, vas, cabra. Y, güey, solamente hicieron ese cambio, güey. Y empecé a jugar contra Monterrey, Osvaldo, güey, Sí, sí, y al sí. lado Isra Castro de mí, güey, partidazo, güey. Era, todavía hubo uno más, güey, donde jugué con el segundo equipo, pero bien, y empezamos el torneo contra Toluca. Íbamos perdiendo 1-0 y en el medio tiempo, güey, vas para adentro. 1-1 empatamos, gol de Cacho, pero justo en ese gol es un tiro de esquina que como que me están agarrando y yo veo que el balón viene ahí, le pongo el pie con la planta, le pego en la planta, le pega uno de Toluca y le queda a Cacho, gol, Bueno, güey. asistencia, hermano. Asistencia, me la Sí, adjudiqué, cabrón. Y ya de ahí empezó todo, güey. Pero tampoco fue fácil porque jugué ese medio tiempo y luego los siguientes 2 partidos no jugué, güey. Salí a la banca, pero no jugué, güey. Y, güey, pues yo decía, madres, güey, o sea, segundo partido de la temporada, ¿contra quién fue? El tercero fue contra Santos, ganamos 3-1, pero yo sentía que podía entrar y no me metió, güey. Entonces sí, ya empezó la desesperación porque dije, güey, lo venía haciendo muy bien, ¿qué pedo, güey? claro. Hice algo mal en el entrenamiento. Fui, hablé con Martín y le dije, güey, ¿qué pedo? Me dice, tranquilo, güey. ¿Vas bien? Vas bien, vas bien. No se ha dado. Siguiente partido, güey, dentro, bien, güey. Y así de a poco empecé a entrar de cambio, 20 minutos, 15, o sea, empecé a entender y me dijo Martín, güey, los minutos que te den, muérete, o sea, deja Claro. todo. Y entraba 5 minutos y me moría, güey, 10 y lo hacía bien, güey, hasta que hubo un partido igual contra Monterrey, güey. Íbamos perdiendo 2-1, güey. Ahí fue donde cambió todo, güey. Creo que la jornada 5 o 6, güey. Íbamos perdiendo y me mete en medio tiempo, güey. Y es donde Javi hace el golazo de volea. Es una jugada que él va para allá. La habíamos hecho miles de veces en fuerzas básicas. Me la dio, yo controlé y siguió picando. Entonces, cuando él sigue picando, él me chifla. Ya sabíamos que. Claro. Entonces, yo sin ver, la pongo atrás del defensa y yo dije, este güey va a controlar, porque siempre controlaba y no, güey. La De confianza primera. que tenía así, pum, de primera al ángulo contrario, güey, un golazo, güey. 2-2, creo que fue, o 3-2, güey. Ganamos y de ahí cambió todo, güey. Y de ahí ya era primer cambio. Hubo un partido contra Pachuca que se lastima Castro Sí, y estaba jugando Geu y Castro y Leandro estaba en la banca porque venía saliendo de una lesión, güey. Tenía
5, 4 días de regresar, güey. Se lastima Castro, güey. Nos paran a calentar los dos, güey. Dije, nada. Y yo dije, nada, pues va a entrar Lea, güey. Claro. Cabra, vas para adentro, güey. El minuto 15 del primer tiempo, güey. Y entré, güey, jugué cabrón, güey, pase de gol, o sea. ¿Y de ahí cuántos años tenías? Ahí ya tenía 20, 21. Y ahí, ok. 21. No, 20. Tenía 20, güey. O sea, tenía 20 y empecé a jugar. Sí. Que ya para el final del torneo era titular, güey. O sea, titular y ya estaba Geu y O sea, a los 20, 21 ya A los estabas. 20, ajá, güey. O sea, a los 20, me acuerdo perfecto el último partido, güey. Estaba Geu y Leandro en la banca. Ujú. Íbamos a jugar contra Necaxa, ya estábamos calificados, era para asegurar el primero y el segundo lugar. Y yo dije, no, pues los van a meter porque pues, viene liguilla, para que agarren ritmo, güey. Yo tenía muy buen ritmo y todo, güey, no, pues inicias, güey. Claro. Ganamos 2-1 allá en Aguascalientes y me acuerdo perfecto de ese partido porque nos hicieron doping después y nos quedamos Ferruco y yo, güey, no me acuerdo quién le tocó a ellos, güey. Estábamos platicando y me dice, porque me decía, no me acuerdo cómo me decía, güey, Rey, me decía, Rey, la neta te voy a decir una cosa, güey. Me dice, ya estás para sentar a aquellos dos cabrones. O sea, entonces, de que me dijo eso, aparte de que había jugado muy bien, yo ya ahí Y dije, además, güey, Fer, güey, que es más duro, güey. para que te dijera algo, güey. Sí. Sí. Y así empezó, quedamos campeones, y se empezó a dar poco a poco, llegó el llamado, estábamos en selección 2012, preolímpico, güey. Esa selección, como ya ahorita les pasa, güey, ya, pues, güey, prácticamente todos los jugadores tienen partidos Claro, en ya están primera en primera división. división. Y ahí el que menos tenía, yo creo que era un güey de 20, 25 partidos. Ya todos teníamos arriba de 70, 80, güey. Entonces fue mucho más fácil. La fase de grupos muy bien, fácil, la verdad. Y el partido era... Teníamos el antecedente que la de Hugo Sánchez, la que no habían calificado, Claro. la del último Sí. haitiano, la del único haitiano, esa. Y teníamos esa medio presión, pero la verdad no le hacíamos mucho caso. Partido contra Canadá. Empezamos ganando 1-0 muy rápido. Jugábamos muy bien, ese equipo jugaba cabrón, güey. Sí. 1-0, después nos empatan 1-1. Enseguida sacamos, pum, jugada, gol 2-1. 3-1, nos vamos 2-1 en el descanso. El 3-1 es una asistencia que yo doy, se la doy al Pocho, a Miguel. Sí. Le doy un pase externa, el güey recorta y la cuelga en el ángulo y ahí, güey, fue cuando dijimos, ya está hecho, güey. Ya estamos. Minutos 58 por ahí, güey. Voy a hacer una cobertura, güey. El güey son cosas que pasan. Yo me sentía muy bien, güey. O sea, yo decía, güey, no mames, todo me sale. De cuando tienes una confianza que dices, güey, aunque pises... Estás en tu zona de flow y... Aunque pises mal, no te pasa nada, güey. Iba el güey de Canadá, lo iba a cerrar Mier. Y yo dije, el güey, al ver a Mier, va a frenar, güey. La va a pisar, güey. Entonces yo ya estaba pensando, en cuanto la pise, yo ya estoy ahí. Entonces cuando la pisa, yo también freno, pero freno solo con la pierna derecha y quiero salir luego. Y pa. O sea, sí siento ahí como la rodilla. Hace así, pum. Pues, güey, me dolió cabrón, me tiré, el menisco también se había salido, llegó el doc Serrano, pum, la acomodó, y a la chingada. No te dice nada, pero ellos saben, ya hasta después saben que te estaba roto. Me sacan del partido y todo, calificamos, ese partido lo teníamos ganado 4-1, calificamos, y era un viernes, güey. Luego, pues el sábado no había, no era un sábado. El domingo allá en Estados Unidos no habrían, estamos en Kansas, güey. No habría nada, güey, ninguna clínica y la chingada. También dijeron, güey, pues para que pase un poco la inflamación por dentro y todo. Y el lunes era la final contra Honduras, güey, que ya nada más era trámite porque los dos equipos habíamos calificado. Sí. En la mañana, 5 de la mañana, me despiertan, ahí vamos a hacerte el estudio, y ya vamos al estudio. Y sí, güey, salgo y me dicen, güey, estás roto el cruzado, güey. Y ya me dicen, güey, pues no, de aquí a los Olímpicos son 4 meses, es posible. Falcao, Radamel Falcao había tenido también cruzado hace poco y creo que tenía que estar para, no sé si Copa América o no sé qué. Y en 4 meses estuvo. Lo sacaron en chinga, pero era Falcao, güey, y tenía masa muscular impresionante. Y a mí me dijo Pesaña, güey, pues sí, puedes salir, tendrías que echarle muchas ganas, pero a la larga puede ser contraproducente porque vas a forzar mucho. Claro.
y tienes que valorar qué quieres, si carrera o esto. Y yo le dije, no, pues no, güey, o sea, no fue tan doloroso en ese momento porque te digo, venía de un gran momento, sabía que me estaba yendo muy bien, entonces yo dije, güey, es A un reto, güey, recuperar sí, y me voy a claro. recuperar y voy a seguir. También el Chepo habló conmigo, que era el Chepo el entrenador, y me dijo, güey, yo necesito que estés tranquilo, te vas a perder esto, pero necesito que estés bien porque piensa en el Mundial de Brasil. O sea, sí, güey, o sea, Sí, me sí, sí. hablaba Tenías una proyección muy, me muy hablaba fuerte. de ese tipo de cosas, güey. Claro. Y yo, sí, 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 tienes razón. Sí. Entonces pasó, güey, me recupero 6 meses, regreso a entrenar por ahí de septiembre, güey. Y en octubre, cuando justo nace Santi, regreso a jugar en Primera División, güey. 15 minutos con Carrillo, güey. O sea, nada más regresé a jugar contra Pachuca 15 minutos. Fue el penúltimo juego. Sí, Corren a Carrillo, a Mario Carrillo. Después llega Torres Servín. sí. Iban a Chiapas. Y me dice, ¿para qué vas? O sea, no jugamos nada, peleamos nada, no te voy a dar minutos, mejor quédate. Empezamos ya la semana. Recupérate. Pues ya había salido de la recuperación, entrené normal, se fueron a Chiapas, perdieron, nos eliminaron todo. Y pues me enfoqué en el siguiente semestre, güey. Nos fuimos a Cancún con Hitchman. Sí. ¿Hitchman? Sí, con Hitchman. Y le metimos con todo ahí. Llegamos a cuartos contra América, Ujú, que nos echa América. sí. Y había lista de Copa América y Copa Oro, güey. No, Confederaciones y Copa Oro, güey. Confederaciones era en Brasil, 2013, güey. Sí. Y no voy a esa, pero me convocan para la de Oro, güey. Y, güey, pues ya, güey, me convocan y todo. Primer entrenamiento en el CAR, güey, pum, güey, me rompo la otra, güey. Y ahí fue donde... O sea, raro, güey, porque en la primera me rompo y no puedo hacer nada, no puedo mover la rodilla, güey. Pero en esta del CAR, güey, pues sentí algo raro ahí en la rodilla, en un cambio de dirección, güey, pero me paré, güey. La estiré, dije, no, no pasó nada, seguí Sí. entrenando. Pero conforme seguí entrenando, sí ya sentía, güey, que me empezó a doler acá, me empezó a doler acá, acá. Se me iba la fuerza y hasta que dije, no, güey, esto no es normal, güey. Pues ya me salgo del entrenamiento, güey. En la noche ya tengo una rodilla así. Perdón, me van a hacer el estudio al día siguiente en Médica Sur, güey. Y salgo, güey, y sí, güey. Me dice, güey, pues, el cruzado. Y, güey, ahí yo me quería morir, güey. Yo decía, güey, no mames, o sea, ¿cómo, güey? Claro. Vengo saliendo de una Vengo y saliendo luego, de luego una y otra. ahora la otra, güey. Si empiezas a pensar, güey, es que hay algo mal en mí, Claro. no estoy bien, o sea, pasa algo. Y, güey, sí fue el momento más duro, yo creo, güey. Porque la primera, te digo, venías de esto, que venías Sí, bien, sí, pero es sí. un accidente y lo pasas, dices, güey, pues es Es la vida del parte de, claro. futbolista. La segunda, no mames, hermano, me quería morir, güey. Me quería morir porque o sea, yo creo que en ese momento, o sea, sí lo pensé, lo sentí, no lo quería aceptar, pero dije, güey, me va a costar un huevo volver a ser el mismo, güey. Claro. O sea, que no quieras, güey, tienes que cambiar mucho en ti, güey. O sea, no es la misma tranquilidad que tienes cuando inicias. Claro. Te- Es como si empezaras de cero, ¿no? sí, O güey. sea, tienes que empezar con confianza, gastar No mames. físicamente, Muy fortalecer, cabrón. Muy, muy muchas cosas. cabrón. La desconfianza que te genera hacer, sobre todo los cambios de dirección, güey. O sea, es como, güey, Claro. en cualquier momento va a pasar otra vez. Pensaste en decir, no mames, ya, o sea, la chingada de decir, No lo pensé como de ya me voy a retirar, pero sí dije, güey, no, no estoy hecho para esto, güey. claro, O sea, hasta que pues ya regreso al car, güey, había dejado mi coche ahí, ya voy para de regreso, le hablo a Les y le digo, oye, voy para la casa. Y me dice, ¿por qué? Le digo, pues me acabo de romper el cruzado. ¿Cómo? La otra radio, no, güey, Les se quería morir, yo me quería morir. Afortunadamente cuando le hablo a Les, estaban mis suegros ahí. Mi suegro la consoló un poquito, le dijo, lo importante es que esté bien, tranquila, está joven. No, güey, fue el peor momento de toda mi vida, de toda mi carrera, güey. sí, sí, Y le digo, pues ya, hablé con Boti, que estaba ahí, le dije, sí. güey, el otro, dice, tranquilo, todo va a estar bien, yo estoy aquí, o sea, me empezaron a dar ánimos. Pesaña me marcó, el Pesaña está en Brasil, güey, me marcó, me dice, tranquilo, lo que necesites, habla con Rafa Ortega fue el que me operó de la primera. Sí. Y ya le habla a Rafa y le digo, oye, Rafa, ¿ya te hablaron? Sí, ya me habló Federación, güey. Y me dice, a ver, quiero que estés tranquilo, es algo normal. Y yo, ¿cómo normal? Y me dice, sí, aunque no lo creas, es algo muy normal, y más en futbolistas.
Y le digo, ¿cómo? Me dice, sí, mira, hay un porcentaje, ¿no? Que dice que los futbolistas o un atleta de alto rendimiento, cuando se rompe un cruzado, dice el 40 y tantos por ciento, Rompe el otro. se rompe el otro. Y yo, ¿cómo puede ser posible? Y entonces me dice, es que además de ese porcentaje hay otra situación, güey. En el mundo, o sea, en todo el mundo, no sé, me dio un porcentaje, no me acuerdo, o sea, muy alto, me dijo. La mayoría de esas personas, este porcentaje de personas en el mundo tiene lo que tú tenías, que era, no es una malformación, pero sí es una situación en donde pasaban los ligamentos, la cavidad articular por donde pasan los dos ligamentos, Sí. tiene que ser de una medida, no sé, güey, 10 milímetros, güey. Y me dice, güey, la tuya estaba a la mitad. Por eso se Entonces, rompe, es más ajá, güey, fácil que se entonces rompa. me decía, esa situación de la cavidad articular que tienes tú, te condicionaba o te exponía en gran medida a tener esta lesión, güey. Pues es una, Claro, no malformación, pero me dijo, es una situación genética que tienes tú, que el mundo, las personas del mundo la tienen un alto porcentaje, pero como solo hay muy pocos en el mundo que hacen deporte de alto claro, rendimiento, pues no les pasa nada, güey. Me dice, claro, que pero llevan al tú, límite esa malformación. lo tuyo estás Claro, expuesto, tenías esto, entonces, cuando me dijo eso, güey, yo me quedé muy tranquilo, güey. Porque después le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer? Me dice, no, pues en la otra rodilla, cuando la cavidad la ampliamos lo mm, suficiente, entonces voy a hacer lo mismo en la va a otra. ser lo mismo y vas a estar bien. Me dice, la fortuna, bueno, no la fortuna, sí, la fortuna es de que estás muy joven, güey. Me dice, te vas a recuperar muy rápido. Lo que sí le Claro, dije, hey, en esta otra rodilla no quiero injerto mío, porque en la primera, en la derecha, me hicieron, fue un injerto de un músculo acá, de un tendón, del semitendinoso. Pero, güey, te cortan el tendón, güey, y claro, tienes 3 meses un desgarre, güey. O sea, te cortan, te claro. suturan, güey, y te hace un desgarre, güey. Entonces yo, la primera lesión, llegaba al baño y me tenía que sentar del lado, güey, porque si yo ponía No la podías pierna, estirarlo por el desgarre. o sea, no lo podía estirar, pero si yo flexionaba y el filo del excusado me tocaba, güey, era un dolor. No, no. ¿Qué pasó? Que después del tercer mes, cuando quería empezar a correr, porque ya podía correr, no podía, güey, pues no tenía fuerza, güey. Entonces me tardé un mes más en la primera por recuperar la fuerza, en todo eso. O sea, Ok, no mames, un pedo. Entonces yo le dije güey, yo no quiero semitendinoso. Y la otra es la de aquí, la del hueso, tendón, hueso, de la que tiene Pablito Barrera. sí, Pero Rafa no la hacía. Y me dice, pues a ver, pues vamos a intentar con injerto de cadáver. Y yo, sí. Ya me había dicho que el injerto de cadáver pues es más fácil que lo rechaces porque pues, no es de tu cuerpo y todo claro. eso, ¿no? Pero le dije, me arriesgo, o sea, Sí, prefiero ahí. te dice, en las primeras 24 horas tu cuerpo empieza a mostrar síntomas de rechazo. Si no, ya estás casi del otro lado. Y le dije, pues esas 24 horas me quedo ahí en el hospital para que... Sí, 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 Claro, sí. Pero bueno, vamos a valorarlo. Ya llegué al Hospital Country 2000, donde ahí en Guadalajara, donde operaba. sí, Y sí, güey, o sea, yo me acuerdo ya como que medio te seda y estás ahí y ya iba a empezar y me dice, me acaba de llegar el injerto, es un tendón de Aquiles y está muy bueno, ya lo revisé, está buenísimo. Y le dije así, güey, yo medio apendeja y le dije, ok, güey. órale. Güey, pero aparte, Sí, cagadísimo, güey, porque, pues, güey, toda la pinche pierna llena de, o sea, pinta de yodo, güey. claro. Y aquí, güey. O sea, yo acostado y aquí, güey. O sea, como si estuviera estirando, Sí, güey. sí, O sea, sí, cuando estás lastimado es que ni la quieres sí, mover. sí, Y sí, esto es sí. así, güey. Yo mi Sí, pierna ni aquí, sentías güey. nada, Sí, güey. güey. Y yo le digo, ok, güey, ya. Pum. Sí, chingón. Me durmió, me operó. Pum, salí. Pues un Mm, éxito, güey. Y sí fue muchísimo más rápido, güey. O sea, muchísimo más rápido. O sea, además que en esta, la primera, el menisco lo tuvieron que suturar. En esta no fue el menisco, nada fue el cruzado, entonces fue mucho más rápido. ok, Güey, al mes y medio ya estaba trotando, güey. ah, pues O mucho sea, más mucho rápido. más rápido. La recuperación de fuerza fue mucho más rápida. O sea, sí me fue Ok, mucho mejor, güey. Pero la realidad es de que regresas y, güey, posiblemente un año después, güey, es cuando realmente tú sientes, güey, ahora ya. sí. O sea, ahora sí estoy ¿Y otra cuánto vez chido. trabajo te costó ganar confianza? Una, futbolística y Mucha, dos, mucha, de justo lo que dices, mucha, cambios de dirección, mucha, güey. Mucha, 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 mucha. Incluso me acuerdo que cuando regresé la segunda lesión estaba
José Luis Trejo, que éramos como José Luis Trejo y Gustavo Vargas. Sí. Y, güey, me acuerdo perfectamente que los primeros tres partidos, me acuerdo de uno perfecto, güey, creo que la segunda jornada, güey. Sí, porque la primera habíamos ido a Querétaro y creo que habíamos ganado 3-1, ¿te acuerdas? Sí, sí. O 3-0. Y nos fue muy bien. Segundo partido contra Puebla íbamos 2-2, güey. Y, güey, minuto 85, yo muerto, güey. O sea, muerto, ya no había cambios, güey, muerto. Me dan un balón, güey, y me aprietan. Entonces, cuando me dan el balón, yo giro, güey, y quiero jugar de apoyo atrás con un central, con Darío, con Pico, güey. Y los dos, güey, a 3 metros míos, güey, atrás de delanteros, güey. Entonces yo digo, pues con el Pico, güey. Pero estaba el Chavo, el Chavo Alestiza, güey, en Puebla, güey. Y entonces se la quiero dar al Pico, güey. Pero ya ves que el Chavo era bien flojo, güey. Y acuérdate cuando, Sí, o sí, sea, sí. se Todavía jugamos con él. escondía, como que se escondía y de Y repente ahí. iba, güey, y robaba, y así me la aplicó el enano ese. Juego para allá y arranca, güey. No mames, pase filtrado, mejor pase filtrado que metí, güey. Sale el Pico, güey, se lo quita el Chavo, pum, penal, güey. No, me quería morir, güey. Me quería morir, güey. O Sí, sea, sí, sí. todo ese tipo de cosas, güey, o sea, pues la gente no lo ve, güey. O sea, no lo ve, pero yo te soy sincero, me acuerdo, en ese momento yo estaba muerto, güey. O sea, físicamente no daba más, güey. Y ya ni siquiera No, piensas con no claridad, piensas, güey. cabrón. O sea, Claro. y a ver, lo más fácil que hubiera sido, güey, me la dan y me presionan, le Pero pego para fuera. allá, güey. Claro. Pero no, o sea, no. Claro. Y, güey, me acuerdo perfecto, güey, hasta en las redes sociales me mataban de una forma increíble. Y yo, güey, pues es normal, porque sí tuviste un error, güey, Claro. pero no es de que quieras cometer ese error. Hay Claro, un güey. montón de cosas atrás que me costó mucho trabajo regresar en la segunda. En la primera fue mucho más fácil porque creo que eh, era la primera vez, los pedos mentales, los fantasmas no estaban tan presentes. La segunda sí fue muy difícil, pero también te soy sincero, yo creo que fue un año después de la lesión, güey, que yo dije, no mames, ahora sí estoy al tiro, güey. O Claro. sea, en cuanto a todo, güey, físicamente, mentalmente ya no pensaba, futbolísticamente también me sentía muy bien. Oye, ¿y Entonces, tuviste que tener algún trabajo, no sé, con algún coaching deportivo, con sí, sí, alguna... sí, ¿Sí sí, tuviste? güey, sí, sí, con Alex de los Ríos. Ok, sí. Con Alex de los Ríos, que no mames, increíble. Después de la segunda lesión, ahí es cuando empiezo a trabajar con él, güey. Y no mames, una ayuda increíble, güey. O sea, Claro. yo siendo sincero, creo que todo deportista debe de Sí, tener un coach, o sea, o alguien que le ayude, güey. Es fundamental, te hace crecer como futbolista, pero más como persona y entender que eres eso, güey. claro. O sea, eres un ser humano que se vale tener miedo, tener incertidumbre, estrés, preocupación, que el hecho de que también seas feliz es muy importante, güey. O sea, porque muchas veces, no sé si te pasó, a mí me pasó muchas veces, güey, me estaba yendo bien, pero no era feliz, güey, porque quería más, güey. Claro. O sea, quería más y quería más y quería llegar a otro, o sea, a otro nivel y todo, y no terminaba de disfrutar el hecho de que las cosas estuvieran tan bien, güey. Eh, Cuando hubo un montón de torneos, hubo un montón de veces que no calificábamos y que era muy difícil, güey, y luego cuando calificabas, pues te llenaba, pero ya tenías esta sensación de, güey, es que quiero ser campeón otra vez, güey. Claro. Quiero llegar ahí. Sí, que Y realmente no estabas disfrutando, ¿no? no, Aunque por más bien que te fuera, no estabas disfrutando no, esa parte del no. proceso. Y exactamente. Y no disfrutabas del camino, del proceso. Y Alex Mm. fue puntual, güey, en muchas cosas. Todavía aún recuerdo que después de que salgo de Pumas ya la última vez para ir a Necaxa, eh, también fue de vital ayuda para que ese año en Necaxa, también ese año en Necaxa lo disfruté muchísimo y me fue increíble. Fue muy importante él, pero creo que Alex. es Alex, sí, güey. O sea, es que es una ayuda muy importante. O Sí, sea, está claro. cabrón, güey. Te libera de muchas cosas. Uno como futbolista también de repente no tiene como el orden o la forma o el camino para llegar al objetivo y, güey, Claro. hablar con alguien que te ponga esos, Claro, sí, esos que te límites. ayude un poquito a gestionar tanto de manera individual como también en el entorno de lo que estás viviendo, ¿no? O sea, yo, Totalmente. ahorita que decías lo de las redes sociales, yo me acuerdo que por ahí del, ¿qué fue? 2012, 2013, 14 que yo debuté,
Me acuerdo que las redes sociales empezó lo del Twitter, empezaba ya el Instagram, empezaba cada vez más y más y más fuerte. Y justo, ¿no? De repente recibir estos ataques, güey, que eran brutales si tenías Muy algún cabrón, error. Y sobre todo muy en cabrón, Pumas, güey. que es un equipo que mucha gente lo ve. Sí. Yo me acuerdo que es una depresión horrible, güey. Ya hay veces ya no querer salir a la cancha. O sea, me acuerdo perfecto una vez que me dijiste, no sé si te acuerdas, creo que fue contra León o contra Veracruz, no me acuerdo. Una de mis cagadas que me gustó hacer. Que fue gol, güey, y que nos acaban ganando. Me sacan al medio tiempo y yo ya no quería ni salir, güey. Sí, sí. Y me acuerdo que me dijiste, hermano, esto es lo que querías. Querías jugar, ¿no? Me dijo, estas son claro. las cosas que pasan. Claro. Me dijiste, el único que no la caga es el que no juega, cabrón. Así que sube, cabrón, vete a la banca y sigue chingándole. Sí. Ahí no pasa nada, ¿no? Sí, ya me acuerdo. Sí, fue un partido contra León y que después a la semana, entre semana íbamos a Ecuador a jugar Libertadores. Y que yo no quería ni salir. No querías ni jugar. Y el primer balón que me dices de broma, hermano, por favor no me la pases. Inicio de juego, ¡pum! Te la doy. Aparte alguien te apretó rapidísimo y te lo quitaste. Sí. Y ya dije, ya lo recuperamos. Sí, cabrón. Sí, pero qué importante, ¿no, güey? O sea, qué importante esta parte de la estabilidad emocional y sobre todo encontrar ayuda, güey. O sea, totalmente. Es imposible manejarlo tú solo porque no tienes los conocimientos para sacarlo adelante, cabrón. Totalmente. Y el hecho de que todo va evolucionando, todo va cambiando, pero como dices, en esos años que empezaba todo, aún ahorita a la gente le molesta mucho que el futbolista viva su vida, güey. Claro. O sea, o exponga su vida, ¿no? Sea la que sea, güey. Tú como jugador determinarás qué tan privada o hasta dónde es la privacidad, güey. Pero el hecho de que un jugador comparta su vida en ese tiempo, en esos años, puta, güey, era penalizadísimo. O sea, era como, estás pensando más en publicar que en jugar y, güey, no mames, entrenas 3, 4 horas al día y las otras 18, güey, eres ser humano, güey, o sea, vives, güey, o sea, hay ciertas cosas que de repente dices, ¿cómo en ese momento empezaba? Y ahorita es lo mismo, güey, o sea, y no es de que pelee, pero mi suegro es mucho de eso también, güey, de la vieja escuela, de decir, es que están más interesados, o sea, o les importa más que si graban, que si suben, que si tienen un podcast, güey. Como sabes, nosotros, Isasola y Eric y yo tenemos un podcast y, güey, mucha gente ya ahorita sí nos decía, es que, güey, ¿por qué no hay más, güey? Y ahorita es increíble que cada vez más exfutbolistas sobre todo, porque todavía los futbolistas lo ven como, güey, es lo peor del mundo, güey. O sea, sí, no lo pueden hacer justo porque la gente no está abierta a eso. Güey? O sea, porque si el fin de semana comete un error, le van a decir, pues es que estabas grabando un podcast el miércoles. No? Y es ahí donde no entiendes el hecho de que tú lo haces o lo quieres hacer es porque también quieres compartirle a la gente lo que piensas, lo que dices, lo que eres como persona y cómo piensa un futbolista para que no te tengan tan estigmatizado en que es la figurita, es el ídolo, no siente, no piensa, güey. Claro. Y me acuerdo perfecto que era importante en ese momento manejar las redes con cuidado. Ahorita yo creo que se ha abierto un poquito más y yo la verdad que me da mucho gusto ver a muchos exfutbolistas que hacen podcast porque hay un mundo, o ese mundo, la burbuja del futbolista, pues solo la conocen los que están dentro, güey. Claro. ¿No? Y lo conocemos, nosotros lo sabemos qué piensan, qué sienten, qué están pasando. Pero yo creo que mientras más haya estas escapaditas de información y todo eso, y que también la gente empiece a ver como que, oye, güey, pues son seres humanos, la perspectiva del futbolista va a cambiar, la perspectiva del futbolista hacia otras personas va a cambiar, cabrón. Como en su momento decían, güey, es que no estudian, no saben hablar, no saben referirse a nadie, todo ese tipo de cosas que con el tiempo se empezó a cambiar y que ahorita ya no es esa imagen. Sí, esa imagen que se crean. Con esto creo que también va a ser muy, muy importante que más y más se animen a hacerlo porque, güey, es increíble. Sí. Es muy, muy, muy padre escuchar anécdotas de otros compañeros que tú te acuerdas y dices, güey, yo me acuerdo de esa, está muy buena. Claro. O que no sentía esto, me estaba pasando esto por la cabeza, güey, yo también. O sea, está muy, muy padre. Y al final creo que los más beneficiados van a ser los niños, güey. O sea, los niños de decir, cuando lleguen, si llegan a esas instancias, a ver, estoy sintiendo esto. Ah, sí, pues es lo mismo que sentían hace 10 años, güey. Claro. Me explico, eso es muy importante, güey.
Sí, 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 como dices, poder cambiar esa imagen que se tiene del futbolista. También es padre ver cómo, por ejemplo, ahora suben un poquito el proceso del entrenamiento, Totalmente, güey. todo ese tipo de cosas para que la gente se empiece a dar cuenta, pues realmente lo que vive el jugador Claro, antes de un güey. partido, ¿no? Y no Claro. nada más llegar al fin de semana y juzgar por una o dos jugadas que Totalmente, güey. pasan, ¿no? Totalmente, güey. Sí, sí, sí. Y bueno, en este proceso de redes sociales, de objetivos, de metas, de llegar en la zona, en estado de flow y todo eso, un coach Te ayuda mucho. es fundamental, güey. Sí, Muy sí. Oye, importante. saliste de Pumas, luego Necaxa, luego Querétaro. No, Sí, fue Pumas, fui a Morelia un Morelia, año, sí, cierto. regresé a Pumas, que estuvimos otro rato juntos. Después me abandonaste y Sí, cierto. después me quedé un rato ahí. Me fui a Necaxa un año y luego estuve 2 en Querétaro y ya. Ahí terminaste. Sí, ahí terminé. ¿A los cuántos años terminaste? 34. 34. Oye, 34. ¿y lo veías venir? Ah, lo veía venir. Posiblemente sí, nada más que no quería aceptarlo. Sí, Pero también una parte me decía, ya, güey. O sea, ya. ¿Por qué? Por el hecho de el último año. Sí, el último año u 8 meses en Querétaro ya fue muy difícil, güey. Muy difícil. Todavía en Necaxa me fue increíble. Fui sí, me acuerdo que ahí titular, estuvo muy, capitán. O muy sea, bueno. güey, estuve a nada de regresar a la selección. Incluso me llamaron. Y estuve en una prelista, al final no me tocó, pero, güey, el profe Cruz, que era mi entrenador, me decía, güey, estás otra vez para la selección, mantente. A San Román le han hablado, han estado preguntando, Claro. dicen que se van a comunicar contigo, mantente. Y, güey, fue un año redondo, güey. Volví a jugar 32 partidos, güey. Entre los dos torneos casi le pego a los 4,000 minutos, güey. En el año hice 5 goles, 10 asistencias. O sea, güey, fue Sí, yo creo que en cuanto a números, en ser trascendente con el equipo, fue mi mejor torneo, güey. Que tuve otros con Pumas muy buenos, con 3 goles, sí, 5 asistencias, pero no mames, y lo disfruté muchísimo. También venía de lo de pandemia, que güey, no sabíamos qué iba a pasar, y otra vez el regresar, como que sí, es cierto. esa parte hizo que valoraras, sí, revalorizaras tu trabajo, el jugar, el entrenar, y Con fue gente, increíble. todo. Luego voy a Querétaro, primer año bien, no como hubiera gustado, de haber venido de jugar un montón de minutos, bien. Y ya el último año difícil, güey, porque el equipo estaba, en sí la institución pasó un momento muy difícil con lo de la pelea de Querétaro, ahí Ah, contra claro, Atlas. sí, es cierto. Muy difícil, pensando en que se iba a desafiliar el equipo. Regresó caliente, con muchas dudas, porque pues, güey, no estaba en sus planes, estaban en proceso de venta, hubo muchas cosas que no estuvieron en orden, y en lo futbolístico, pues difícil, porque no se me dieron. No se me dieron las cosas, no me dieron las oportunidades que a lo mejor podría haber tenido. Y me pasó ya en el último semestre que el equipo no caminaba. Éramos 28 jugadores, 25 de mucho peso, güey, o sea, con Sí, carreras de más de 300 partidos, o sea, de más de 10 años jugando. Y, güey, nos dejaban fuera, güey. claro. O sea, nos dejaban fuera, eh, sin convocar, entrenando ya los últimos días por aparte porque tenían que preparar partido, güey. Entonces ya fue muy difícil para mí, y yo decía, güey, Cansado también, me sí, güey, imagino, de decir. 34 años y, güey, que me esté pasando esto, Claro. no estaba a gusto. eh, y empezó a ser así, güey. O sea, tú sabías que pasara lo que pasara con el equipo, o sea, con el equipo en el sentido de que ganara, perdiera, empatara, lo golearan, le ganaran por un gol. O sea, no tenías una ligera chance de estar ahí, güey. O sea, de poder estar ahí. Claro. Entonces eso pesa más, güey. Sí, mentalmente también te Mentalmente te empieza a mata. cansar. Te mata, güey. Y terminé contrato. Terminé bien, o sea, sí, yo lo entiendo. O sea, no te vamos a dar, no lo entiendo. Pues, si no jugué, Claro. lo entiendo. Te vamos a ayudar y todo eso. Y después ya hubo pláticas con otros equipos en primera, que no, al final no, que porque sacaban el tema de queremos gente joven, y tenían jugadores más grandes jugando, o Sí, sea, ya sí, sí. sabes, Sí, ¿no? empiezan a poner pretextos. Y que no entiendes, pero dirían, el mundo da ruedas,
y en algún momento será diferente, pero pasó eso, luego hubo oportunidad de ir a Zacatecas y, güey, no era viable, güey, o sea, Claro. yendo a Zacatecas iba a tener que pagar yo para jugar, güey, porque era Llevarte a toda tu llevar familia, a mi tus hijos. familia, güey, y lo que me iban a pagar, yo creo que ni para una renta de Claro. casa, de hecho, ni para eso me alcanzaba, güey, entonces yo tenía que ir a poner de mi dinero, güey, a jugar y les dije que no, que muchas gracias, estaban muy interesados, pero no. Eh, y luego hubo oportunidad de ir a alguna segunda, tercera en España, pero al final no se dio. Y ya fue cuando le dije a Les, no, ya, o sea, ya para qué. Bueno, ya. A Les le dolió un poquito más, le costó más trabajo que a mí, porque ya, pues, Sí, Les lo vivía sí, lo vivía, y lo sigue viviendo ahorita con el con la Against, lo gente, vive claro. muy cañón. Pero sí, güey, o sea, creo que también me vino bien en el momento, en ese momento, porque ya era forzarla demasiado. Claro. Como dices, es difícil el proceso porque de hacer prácticamente 20 años lo mismo todos los días, bueno, no todos los días porque había vacaciones, pero que tú te concebías como, güey, soy futbolista, vivo del fútbol, para el Sí. fútbol y del fútbol, cuando de repente, pum, De ya un día para otro. no vas a entrenar, si te chingas una cerveza en la noche No no te pasa nada. genera nada, güey, o Si te sea, desvelas te tantito, desvela, si, o sea, si no entrenas, güey, sí, sí, todo cambia y es, claro. cabrón. Y sí hubo ¿qué, güey? Unos 2, 3 meses de crisis muy cabrón, de no saber qué pedo, güey. O sea, Claro. de no saber qué va a pasar, güey. O sea, a ver, si tienes la sensación de que va a llegar y te tratas de preparar mentalmente y todo, pero, güey, es muy diferente ya vivirlo, güey. Claro. Y la realidad es de que uno como futbolista dice, güey, es que tanto tiempo haciendo lo mismo y de repente piensas, y a mí me digo, güey, pues es que, ¿para qué soy bueno, güey? Claro. O sea, ok, ya no futbolista, pero ¿qué más puedo hacer, güey? Y de repente empiezas a pensar y te surgen ideas, esto y esto, pero dices, y sí lo sabré hacer, o sea, dudas de un montón de Sí, sí, cosas, güey. claro. Sí, porque llevas toda tu vida Toda haciendo la una vida, cosa, güey, güey. toda la vida. El cambio así de un día para otro está duro. Eh, Afortunadamente, después de que me retiro, te digo, pasan 2 meses, 3, como mucho, que yo ya había terminado de ser el curso de entrenador, ya estaba titulado. No había hecho prácticas porque yo lo estudié en León, en línea, cuando estaba en pandemia. Empecé ahí, terminé ya que había finalizado pandemia y tenía que ir, pero no podía porque seguía entrenando en Querétaro. Y entonces la realidad es de que a uno como futbolista te dan estas oportunidades de que no Sí, vayas a las presenciales, cuando en realidad era una vez al mes y más era para hacer claro. prácticas, que al director de Fuerzas Básicas de Querétaro ahorita, Héctor Herrera, Sí, él estaba también de coordinador de las academias en La Loma, en el Club Deportivo de, ok. ahí de Querétaro. Le dije, oye perro, le dicen perro, oye perro, pues, ¿qué onda? Y me dice, ¿qué quieres hacer? Que ya sabía que me había Claro. retirado y todo. Y me dice, ¿qué quieres hacer? Y le dije, güey, pues no sé todavía. Ni siquiera ser entrenador, no quieres ser entrenador, ya te titulaste, tienes todo, sí, ¿qué quieres, güey? Y él era el entrenador, el director de Fuerzas Básicas de Querétaro. Y me dijo, porque mira, si quieres, güey, vete a Fuerzas Básicas en Querétaro, güey. O sea, no te Sí, pagamos nada, pero para que empieces a familiarizarte y todo eso con la 23, o sea, él súper buen pedo, con la 19. Y yo le dije, güey, no, güey, porque no quiero otra vez, güey. O sea, sí, voy otra vez saliendo y meterte a otra lo vez, mismo. güey. O sea, Claro. diario, día, no, güey. Me dice, güey, ve cuando quieras. Dije, no, güey, no quiero tener este compromiso, güey, porque te digo que si es, ya tengo el compromiso y ya sabes cómo somos nosotros, Claro. güey. Si te Cuando comprometes a algo, vas y lo vas haces. y lo haces a full, güey, o sea, no a medias tintas. Y le dije, no, todavía no. Y me dice, bueno, a ver, güey, métete aquí en la academia, güey. Y estaba Santi en la academia, güey. Ah, ok. Y me dice, güey, pues métete con la categoría de Santi, ayuda al entrenador y de a poco, güey. Y Santi nada más iba lunes y miércoles, creo, güey. Lunes y miércoles y juegan los sábados. Pues me metí, güey. Y empecé a entrenarlos, o sea, ayudarle al Ah, entrenador y todo. Y me empezó a gustar, güey. Además que los niños empezaron como a mejorar y todo. Que terminaron siendo campeones del torneo que jugaban, güey, cuando nunca lo habían sido y siempre les ganaba la misma escuela de allá, que era la mejor.
Sí, sí, sí. Y ya sabes, me metí de entrenador, hermano, y la de Pumas, güey, corre y mete. Y, güey, pobrecitos La los... que no te gustaba que te dijeran No, a y ti, yo, tú la güey, decías. sí, y no lo dejes respirar así, güey. Claro. No, güey, le terminamos ganando a la otra escuela por eso, güey. Y pasó esos 3 meses y Sí. ya dio verano y ya le dije al perro, güey, ¿qué pedo? ¿Qué tienes? Y me dice, güey, pues te doy una categoría chica. Y le dije, ¿cuál? Y me dice, yo creo que te iría mejor con la 13 para que empieces. Porque tenía la 13 y la 15. Y yo le dije, no mames, la 13. Porque o sea, cuando yo dirigía a Santi tenían 10 años, güey. Entonces eran Ok. 3 añitos más y decía, güey, y yo como que ya decía, güey, pues la 13 ya más o menos. Claro. No, la 13, la 13. Pues me dio la 13 y me la dio porque en definitiva esa generación de Querétaro a la otra era mucho mejor, güey. Ah, O ok. sea, esta generación de 13 tenía muchos mejores jugadores que la Mejor 15. proyección que la 15. Y me la dio, güey. El primer semestre nos metió en un torneo regional que lo terminamos ganando. Pero me gustó mucho, güey, porque, pues, güey, creo y entiendo totalmente que es súper necesario, así como en primera división, perdón, como futbolista para llegar a primera división, un proceso Sí. de fuerzas básicas para el entrenador. Creo que habrá sus excepciones y habrá gente muy capaz y que la tiene muy clara y que primera o categorías grandes la rompe, llega a primera y la rompe, güey. Pero Claro. también este proceso de chico ayuda muchísimo, güey, muchísimo, porque hay muchas condicionantes en esas edades, pues coordinativas, físicas y, güey, Y mentales. ajá, Claro. cognitivas, güey, Cognitivas. porque, Claro. pues, güey, a nosotros o a jugadores semiprofesionales que están en categorías altas, pues le dices, güey, haz un recorrido así, así, ya. Ya lo sabes. Pero él, güey, no, o sea, le tienes que explicar qué es un recorrido, el por qué tiene que ser el Claro. recorrido, por qué tiene que dejar esa última zona, un montón de cosas O sea, ¿cambiarías tú un poquito la formación que tú tuviste en Pumas? a como yo la daría. Claro. Como tú la darías o como tendría que ser para ti en la actualidad. No, güey. Yo creo que lo que te enseñan en Pumas, lo que nos No. enseñan en Pumas, güey, es lo que tienes que saber muy bien, güey. O Claro. sea, o sea, lo que te enseñan en Pumas es lo como te dije, te preparan para llegar a la de primera edición para que lo sepas, güey. Que lo tienes que perfeccionar, sí, porque el ritmo Claro. es otro, el nivel es otro, pero ya que tienen la información, güey, es mucho más fácil. 100%. Sí, a lo mejor, es que la verdad tuve entrenadores muy, muy buenos y todos como especializados en muchas Mm. cosas, en lo táctico, otros en lo técnico y sí, güey, o sea, pero no cambiaría de cómo nos enseñaron en Pumas. Pues habrá términos, güey, Claro. formas de decirle y todo, pero, güey, es lo mismo. O sea, en vez Muy de decirle parecido. pasada, le dicen doblada. Sí, O sí, sea, sí. güey, no. Es lo mismo. O sea, es lo Claro. mismo, güey. O sea, pero sí. Y a mí me gustó mucho eso, nos fue bien. Luego el segundo semestre, bueno, durante ese semestre es cuando llega la oportunidad otra vez de jugar con lo de la Kings, Ah, ok. que voy a hacer los tryouts, pero bueno, eso ya es a final de ese semestre. El siguiente semestre entra el equipo a Premier, donde ya juegas contra fuerzas básicas. No nos va mal, o sea, nos quedamos en cuarto lugar. Sí. Yo creo que nos pudo haber ido mejor, pero el tema fue de que yo, por lo de la Kings, le pedí permiso a Héctor Ok. de ausentarme muchos, Sí. muchos entrenamientos para poder venir a entrenar acá y jugar los domingos. Sí. Pero sí me gustó un montón. Entré a lo de la Kings, jugué el primer split, el mundial, después ya no volví a jugar y ahorita pues, de técnico me la estoy pasando Claro. a toda madre. Oye, y qué importante la preparación. O sea, porque tú estudiaste tu carrera de técnico mientras jugabas o al Sí, final. todavía. O sea, ya al final, sí. O sea, prácticamente seguía ¿Estabas jugando, jugando? sí. Sí, Ok. sí. Porque yo creo que, no sé, una de las cosas que a mí me hubiera gustado hacer más es haberme preparado. O sea, sí, por ahí tuve la carrera de administración de empresas, pero como que siempre dediqué todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, todo el tiempo al Al fútbol. fútbol, claro. Y está bien porque es demasiado exigente, pero como dices, entrenas 4 horas y Y tienes todo lo 20 demás. horas al día, güey, en donde, bueno, no 20, man, lo que duermes todo, pero que puedes ocupar para otra cosa, güey. Sí, sí. Entonces yo de repente digo, puta, me hubiera preparado también para algo para que cuando llegue ese momento de como que tú dices que es un día para otro, a mí me pasó todavía más joven a los 31, Ujú. pues estar preparado y decir, Ujú. también soy bueno para esto, para lo otro, Claro. para cualquier cosa, Sí, ¿no? sí, hay un montón, sí. O sea, es que también me lo puse a pensar alguna vez, pero después también me llegó el pensamiento y llegué a la conclusión de,
Traté de ponerme en ese momento, güey, en la época en la que jugaba. Y decía, güey, era tan desgastante para mí el hecho de entrenar, rendir, porque aparte como te enseñan en Pumas o como somos también, pues no es de que te entrenes a la medias o al 80, Claro, güey, todo entrenamiento, todos los días. incluso no sé si te pasó a ti, a mí me pasó muchas veces que decían, bueno, este día es de recuperación, porque ya habías tenido lunes, martes, miércoles muy fuerte Ujú. y partían el jueves como más tranquilo para el viernes alzar un poquito más, el sábado bajar otra vez un cachito y estar listo para el domingo. Güey, de repente a mí, o sea, llegaba el jueves y decía, no, y vamos a hacer un -1, que de repente le decía, no, una descarga. Yo decía, no mames, güey, o sea, si a mí lo que Claro, yo estoy acostumbrado de lunes a domingo, sábado, es en con chinga, todo. güey. Y era por eso, o sea, éramos tan, o sea, te exigías tanto, éramos tan exigentes con uno mismo en hacer las cosas bien, que de verdad llegabas muerto, güey. O sea, Sí, y luego tú con tus hijos todavía llegabas peor. muerto, güey. Güey, no sé, llegabas 8:30, güey. Salías de ahí 1:30, 2, güey. Comías, güey. Muerto, güey. De repente, yo no era de dormir siesta, yo sé que tú sí, hermano. Pero, güey, yo era tirarme 2 horas, Sí, 3 horas en la cama, güey. sí, sí, sí. Sin hacer nada, güey. O sea, Sí, sin porque no hacer nada, podías. porque, güey, Claro. no podías, güey. O sea, literal no podías. Y entonces, cuando pasó lo del curso de entrenador, que empecé en línea, eran los lunes y miércoles, güey. Y entrenaba lunes y miércoles. Y llegaba, güey, y empezaba la clase 12:30, güey. Yo iba más o menos saliendo de los entrenamientos, güey. Entonces ya llegaba al vestidor, en lo que hacía gimnasio, traía los audífonos y escuchando y haciendo Claro, gimnasio, masaje y todo. claro. Llegaba, comía, pero todo el tiempo en clase, güey. Y llegaba, terminaba de comer, acostado con el iPad o con el celular en la clase, güey. Y de repente me pone a decir, güey, de verdad, qué flojera, güey. O sea, estoy muerto y estar poniendo Tengo que atención, escuchar güey. todavía. Y estaba acostado, güey. O sea, en realidad no tenía ni que moverme, güey. Yo literal llegaba, me acostaba, llegaba, comía, me acostaba, güey. Me ponía el iPad, güey, y escuchar, y Sí, escuchar, y escuchar, y escuchar, güey. Y decía, güey, te voy a ser sincero, había días en los que decía, güey, nada más me voy a conectar, güey. claro. Veía lo que iban a hablar, güey. Y es verdad que también mucho de lo que ya hablaban, Ya lo ya sabías. lo sabías, güey. Sí, O sea, ya tenías el sí, conocimiento, sí, güey. O sí. sea, ¿cuál es el único pedo? El cómo lo llevas a explicarlo, a enseñarlo, a que te entiendan, güey. Sí, Pero en sí, sí. realidad tú ya sabías Claro. lo que era el concepto o el fundamento. Y muchas veces sí era, no, va a ser de fundamento defensivo tal, ya sé, güey. Y, güey, muerto, güey. Sí, sí, sí. Pero ya después te das cuenta que dices, güey, no sé, otras oportunidades, como por ejemplo esto, güey, que a lo mejor hubiera Claro. estado antes, güey, pues está toda madre, güey. Sí, sí, sí. Sí es el tema de prepararte mejor. Creo que no hay mejor enseñanza en la vida que la misma vida, o sea, Claro, todo eso, y el fútbol más, güey. O sea, el claro. fútbol te abre el Sí, te abre pinche muchas panorama muy posibilidades. cabrón, güey, muy Sí, o cabrón. sea, yo creo que ahí, para hacerlo un poquito más generalizado, pues a siempre tener un plan B, ¿no, güey? O Totalmente. sea lo que sea que te dediques, sí dejar todo por eso, pero también tener una alternativa siempre, güey, Algo que ¿no? te mantenga. Para que justo cuando algo se acabe o algo no esté yendo tan bien, pues no se acabe tu mundo en No ese les pon- momento, no, ¿no? que no ponerle las canicas todo a una cosa, güey. Sí, sí, sí. O sea, es algo que la gente de ahora tendría que tener muy en cuenta, güey. O sea, Claro. muy, muy en cuenta. Creo que ya ahora ya es mucho más accesible, fácil y los futbolistas tienen otra forma de pensar en cuanto a eso, güey. Sí, O yo sea, creo que también. en el tema más abierto de generar otras oportunidades fuera de. Claro. Y eso es. Digo, también hay muchas oportunidades, güey. Yo me acuerdo. Antes me acuerdo que te decían, güey, patrocina Adidas, güey. Y, güey, decías, no mames, a toda madre, y te daban Sí, ropa. sí, sí. Güey, ahorita, si te manejas bien como futbolista, hay un montón de marcas que están Sí, claro. interesadas en que, güey, les hagas un clip, Sí, güey, una una historia, un historia, reel, lo güey. que tú Y, quieras, una güey, colaboración de lo que tú quieras. güey, también si manejan bien las redes sociales, güey, o sea, Sí, sí, hay mucha correctamente, oportunidad. güey, el hecho de que generes contenido en redes sociales también como futbolista te abre la Claro, posibilidad de seguir trabajando con marcas, un claro. montón de Te abre, te da colaboraciones. relaciones, Sí, te güey, hace conocer. sí, sí. Totalmente, hermano. Pues
Pues ya para cerrar, muchas gracias por compartirnos tu historia, No, hermano. no de qué, hermano. Al contrario, muchas gracias por tenerme aquí. Te quiero mucho. Yo también a ti, Que hermano. sea un podcast muy exitoso. Esperemos que sí, que la banda pueda conectar un poquito con todas las historias, con la tuya hoy en especial. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hoy estamos con un invitado súper especial, David Cabrera, exfutbolista profesional por más de una década, padre de familia, entrenador de la Kings League. Hermano, muchísimo que nos tienes que platicar hoy. Muchísimas gracias por venir. Hermano, muchas gracias por la invitación. Es un placer, un privilegio estar a tu lado aquí, como siempre. Muchas gracias. Pero de verdad, feliz de estar aquí.